Y bueno, ya nos van a poner el trailer, parece. Voy a ir quitando. Season 2 will be our biggest update to Diablo IV since launch. Bueno, A dice. new quest line, events to play as you drive back the vampiric horde, unholy vampiric powers to wield, and new endgame encounters to test your skills. And players will need to harness the enemy's own blood magic against them to end this new evil before it's too late. Diablo IV. Bueno, básicamente ha dicho que va a ser In Season 2, el parche más grande. a new danger to face. Invasion by an army of vampires. This shadowy vampire cult has laid claim to large areas of the world. Vale, parece que vamos a tener unos enemigos nuevos, un culto de vampiros. Gracias, Álvaro, por la suscripción. Players are going to uncover a plot led by a new ancient vampire named Lord Zir, who's awoken recently. Lord Zir is a remnant of a lost age. Before there were humans in Sanctuary, it was inhabited by the firstborn children of Inarius and Lilith, who are known as the Ancients. But because of Inarius' actions, the Ancients have Está comentando un poco la historia que los primeros hijos de Inario y Lily, que eran los antiguos, le quitaron los poderes, pero algunos consiguieron mantener los poderes. Diablo IV, the city began to awake with dire consequences. Y algunos estaban ahí durmiendo, y después de lo que pasó en Diablo 4, algunos están despertando. Zir is going to contract a vampiric curse, but they're not under Lord Zir's control, which gives them a Y vamos, bueno, los jugadores van a conseguir una maldición de los vampiros, pero no van a estar controlados por el señor, que no he entendido el nombre, pero bueno, hay un señor vampiro tochísimo, pero no estamos bajo su control. Seek out Zir's army. Kill as many as you can. Eris is a professional vampire hunter. Y Eris esta, que es la que nos va a ayudar, NPC que nos va a ayudar, que es una cazadora profesional de vampiros. Supongo que es una profesión estándar. I need to go after the magistrate and you're going to have to come along. Eris is played by actor Gemma Chan. It's exciting to see more film and television actors lending their talents to the video game world. Esta es la dobladora, aunque yo no la conozco, por lo visto es famosa en Estados Unidos al menos. She was a great choice to breathe life into this character of a world-weary but determined vampire hunter with a lot of emotional complexity. That's a bite mark. You're changing, aren't you? No, from the depth of that wound, you should have already. She is strong. She's compassionate towards others. Ahí estaba diciendo que cuando descubre que te han mordido y que estás cambiando y todo eso, es la parte que estaba hablando, ¿no? Fixed in her worldview. Oh, you're going to change. I'm sorry, but whatever's preventing your cravings won't last forever. Vas a cambiar, lo que está previendo que tengas, bueno, sed de sangre no va a durar para siempre. which makes him a useful tool, but potentially disposable one. This is madness. Dice que tus poderes te hacen una herramienta útil. Imagino que te va a intentar usar Core seasonal mechanics for this season are el NPC, ¿no? Para hacer lo que tenga que hacer. powers can be acquired by defeating blood seekers and minions of Lord Zir in order to acquire potent blood, which allows you to unlock Tienes que or upgrade matar a los enemigos estos para conseguir Various powers, they have costs. un poder de sangre que usarás para potenciarte tú mismo. Armor pieces that you collect during the course of the season are going to have these packs associated with them. There are three types of packs. Aquí, bueno, esto es lo nuevo que vamos a tener. To fuel the blood seals for various Unos pactos que vas a ir consiguiendo, le puedes poner al equipo. different blood seals in the same Madre mía, circle. más complicado esto, ¿eh? You have the appropriate combination of packs in order to power them. Vale, tienes que ir haciendo combinaciones de pactos, como si fueran un poco runas, ¿no? Vamos a decirlo así, para ir desbloqueando ciertos poderes. Pursuing that vampire fantasy. There's one in particular that I like where as the player dashes, they turn to a cloud of bats. Por ejemplo, uno de los poderes es ese, que cuando haces el dash te conviertes en nube de vampiros. When you use certain abilities on your character, all of those souls are unleashed, dealing devastating damage to nearby Vale, y creatures. también derrotando enemigos vas trayendo las armas y luego los gastas para hacer daño. Stacks, you go into a vampiric blood rage. If you can't get enough of bats, there's even a vampire power that allows you to summon a bat companion. También puedes invocar una mascota vampiro. Ya he nombrado otro más que entra en una furia vampírica. Event called the Blood Harvest, which will Bueno, always y este es un nuevo evento, la cosecha de sangre, que siempre va a estar activo en una de las zonas. Large-scale open world events where Son- vampires have overwhelmed an area in the hopes Son eventos de mundo, of blood and siring more está vampires. todo lleno de venture vampiros. into these areas to rescue prisoners, stop sinister rituals, and hunt for high-value enemies. Tienes que ir, pues bueno, lo típico, a rescatar gente, a matar enemigos, etcétera, etcétera, detener rituales. Powers. Bueno, nuevos jefes Season 2, the season de in-game. will be adding 5 new returning endgame bosses for players to engage with once they get into World Tiers 3 and 4. Players En will los earn the materials associated niveles de with mundo 3 y 4, whispers, 5 jefes nuevos.
We have some new enemies with powerful elemental attacks, giving players more reason to seek out and equip gear that enhances their resistances. Está hablando de que va a haber enemigos que van a tener bueno, ataques elementales para que tengas que buscar las nuevas resistencias, ¿no? Que han cambiado. You'll be able to target farm specific bosses. Y bueno, And our most challenging boss that we're going to be adding as part of Season 2 is also going to have an opportunity to drop extremely rare... bueno, dicen que el más difícil que van a meter va a tener mucha probabilidad de dar únicos de alto nivel. Imagino que V únicos incluso. in Season 2. Bueno, ahora las mejoras. And making it so when gems drop for the player, you're actually collecting materials. They're going to be stored Vale, differently. They're not lo que dijeron de que las gemas se guardan como materiales y no ocupan inventario. as we talked about before. As long as you finish the prologue, you can now choose to skip the rest of the campaign and dive straight into creating a seasonal character. Aquí está hablando lo de siempre, de que te puedes saltar la campaña. Will be immediately available to use when you begin your journey through the Season of Blood. And we've made it so that renown rewards persist through seasons, so that the Bueno, reward is ahora que comentan lo de mantener todo el renombre entre temporadas, si ya lo has hecho. Filled with new, like vampiric themed cosmetics for them to collect. Bueno. And we'll also be adding some new town portal cosmetics, both in the free and paid versions. Vale, esta vez van a meter, aparte de lo típico, van a meter también skin de portales de ciudad. Updating unique powers and items, reviewing legendary aspects for different classes. We're going to be updating stats like our resistance values across the game. Está hablando que van a meter nuevos objetos, nuevos legendarios, etcétera, One of the etcétera. most exciting things for me about working on Seasons is that Sanctuary is a big place and there's a lot going on. The primevals and the angelic forces are still very much in play, but I think players are going to enjoy seeing some more human-scale dramas play out. Diablo 4's second season will be our largest content update yet, but we're only getting started. Along with providing new quest lines, powers, and events each season. Aquí está haciendo un poco resumen, no está diciendo nada nuevo realmente. By listening to player feedback to make your adventure in Sanctuary the best it can be. We're incredibly Que no van a parar de mejorar el juego y ya está. of Sanctuary. So come join Es el us. resumen. Hey guys, how's it going? Long time no see. Welcome to another developer update live stream for Diablo 4. My name is Adam Fletcher. I'm the Y community tenemos a director here Perradar como at siempre. Diablo. I'm joined by our wonderful panel here. Some familiar faces, one new face. Antonio es el nuevo, ¿no? Que es Thanks. I'm Joe Shelley, game director for Diablo 4. Yoseli, que es el director de Neil juego. Watson, Antonio, que es dungeon designer for el Diablo 4. diseñador de mazmorra. I'm De the mam- associate game director for Diablo 4's live service. And I know you Y guys bien, ahora, actually como just saw siempre, an que es early el- look at, también season director de two, juego. Season of Blood, with that video before the actual live stream kicked off. I do want to start off before we kick off into this conversation. Yeah. There is going to be an emergency alert if you live in the U.S. Yeah. at 11:20 on every single mobile device. So you may actually see us look at our phones or watch. Dice que va a haber un aviso de emergencia en Estados Unidos. So if you do hear a weird noise or something, Y que- try throwing everyone's phones out the room. Dice que a lo mejor le suena durante el stream o algo así. Van a tener alguna. No sé lo que pasará, pero bueno, van a tener un aviso de emergencia ahí. What was that? 11:20 Pacific time. Yes. Buena, Pacific, Gandulfus. 11:20 Pacific. Buena, So I live Kratos. in California, and so that is the time that we kind of base it. So based off your time zone, that is in 17 minutes, everyone. But I did want to give that heads up to everyone that if you hear a weird noise, or if you hear a weird noise at home, that's what it is. It's a test. If you live in the U.S. If you live in the U.S., that is. But we do have a lot to talk about here. We do want to talk about Season 2. Bueno, un diseñador de mazmorra. Tampoco hará mucho especificar la mazmorra, a ver de lo que hablan. The gameplay mechanics, a little bit about the story, some of the Bueno, van a hablar, como he dicho, de la temporada, los cambios de calidad de vida y novedades y anuncios. which is coming out on October 17th. And of course, Y las preguntas y respuestas. will also Para be que les pregunten cuál es su nombre vampiro favorito. season transition for players between both seasons. And then we have a También- bunch of gameplay También van a updates, hablar life un updates. poco de cómo va a ser la transición entre temporadas para los jugadores. Imagino gestión de alijo y cosas así, ¿no? Developer update live stream to go for about 2 hours because we do need to go through a ton of items with everyone. And then we have some news and announcements to make regarding Diablo 4 towards the end. Of course, we have our Q&A, which we'll be taking questions from Twitch chat. And then I know we actually have some questions from the forums because we had started a forum thread earlier this week or late last week regarding the developer update live stream. So I do know that we do want to kick it off with a little bit about Season 2.
So, Para empezar hablando de la temporada, Let's dive in. So, I know that we just watched the video together where we talked about the Season of Blood, but in Season 2, the players are going to be confronting a new villain who's begun to like surface throughout Sanctuary. A character named Lord Zir, this ancient Lord vampire Zir. who's awoken recently. And begun bueno, to, like, ese es el nombre del gather vampiro all malo, these vampire así que cultists and other followers to his banner in effort to like kind of overtake Sanctuary and achieve his own aims across the world. está intentando dominar Now, while the Santuario. player is progressing through the season, they're going to meet a new character named Eris, who I think we have. Yeah, Bueno, y so, este es you el meet Eris NPC que nos va a ayudar, Eris is Eris, a vampire hunter who's been trying to like thwart Lord Zir for the que está past, intentando derrotar al señor vampiro este. you know, trying to hunt them down and try to eliminate them entirely. She's not having great luck sort of investigating the cults. Dice que no está teniendo demasiada suerte en conseguirlo. As part of the story, as the player Y por supuesto va a necesitar nuestra ayuda, mild ¿no? spoiler here, the player is going to contract vampirism. Now, but due to the strange nature of Pues le va a decir interaction que el with jugador blood in the player character, va a ser they're going to infectado be able to por los resist the vampiros effects of Lord Zir's influence. Instead, gain all of those same powers without y va a getting poder so resistir la damaged. influencia del señor vampiro y bueno, va a ganar los poderes sin ningún Eris is going to be inconveniente, ¿no? very, nervous about this, that she's only ever seen anyone who ends up actually contracting vampirism this way end up following and serving Lord Zir in the end, regardless of their intentions overall, which we'll, you know, we dig more into a little bit later on with enemies and such. But this represents this interesting new character that you'll be able to like work with as you're kind of following the quest line of the season. So as you're going through these things, you'll be kind of going across all of the world. And I know, Antonio, we talked about how, or rather we had talked before about how there are a number of dungeons we added with the season, and like you kind of go into some of those part of the quest Parece line. que va a comentar un poco las mazmorras que vamos a hacer a lo largo de la historia. Are part of the quest line. You can explore crypts. There's a really cool dungeon at the end when you are going to. Dice, vamos a visitar confront algunas the criptas y que hay una mazmorra que And in addition mola to mucho al that, final cuando nos vamos a enfrentar al señor we'll vampiro. be revisiting some old places that are a bit different now that Zir's minions have come and taken over. Yeah. So I've Que seen, van a yeah, tener I've bueno, seen aspectos some diferentes ahora que están dominados por los esbirros yeah, new dungeons in the quest de los line are pretty vampiros. cool. Particularly that finale that you called out, like when you're getting to sort of get a chance to, once you track down Lord Zir with Eris and you get a chance to really confront him in his lair, you know, those are some pretty epic moments that we don't want to actually show on screen just No now. spoilers. Yeah, no spoilers for all that stuff just yet. Dice que no van a spoilear el enfrentamiento final. The player's going to meet other characters as well as they're progressing through the season. You know, there are other allies they kind of are going to meet. They're going to learn more about Lord Zir's plans overall, what his real intentions are for Sanctuary as all of this is going on. So Ha comentado que iremos conociendo, ¿no?, los planes del vampiro mientras avanzamos en la historia. Army of vampire cultists are trying to take everything over, and that manifests in a bunch of different like ways throughout the season. But I think the first thing I really want to talk about, or the next thing I want to talk about, are the mechanics, like what you're going to be doing. Que va a hablar de las mecánicas en cuanto a poderes. The fantasy of the season is the player is basically becoming part vampire during the course of Sí, lo principal es que el jugador se vuelve en parte vampiro y los poderes vampíricos. So what we see here is our vampire power user interface. Vale. It's the way the players will be able Una to serie de poderes abajo. collect a lot of powers as they're progressing through the season. Cuando te golpea un 10% de meter en miedo y ralentizar a los enemigos. So throughout the season, players Y will be able to tienes acquire arrollar asegurado contra vampire enemigos que estén powers as aterrorizados, ¿no? And these are designed such that they Vale. are unlike in season 1 where in with Wellington Parece que Harmony, para a lot of mejorarlo y specific desbloquearlo hay que ir powers. gastando esa Try to sangre make sure that potente, the vampire powers the players potenciada select como la traduzcan. are all class agnostic in nature, so that there's just more combinations and things for players to select from and play with. Vale, hay unos costes de activación que están And, abajo. yeah, so we have a few of these showing up right Vale, here. aquí muestran algunos Two poderes. different varieties in terms of the level of power of them, and each of them have a. Cuando arrollas sacas 3 sangres por ahí, si las recoges explota haciendo daño. Golpe de suerte, 50% de maldecir a los enemigos, que tiene un 15% de saltar a los demás. Y bueno, habla de la alma almacenada ahí también, que todavía antes la han comentado en el vídeo, pero no lo hemos visto Yeah, so mucho. here's one. So players can have a vampire power they get as they're progressing through the season, where their evade allows them to turn to like a cloud of bats, and it also makes them unstoppable for a few seconds after they use it at the same time.
Está comentando la que ha dicho antes de la nube de vampiros esa que además te hace imparable. See that red effect above a lot of the creatures that the player is fighting. They're under the effects of vampire curse. And if Y, you kill them while that effect lo que se lasts, veía rojo encima es la maldición you get to vampírica. steal their souls and bind them to you for a short period of time, up to 8 of them at a time. And then, when you choose to use a defensive ability on your character, you unleash all of these souls. As you can see here, these missiles, like these spirit missiles that fly out and hit lots of different. Vale, y parece que puedes tener como So it kind of gives you this opportunity as you're going through packs. robar como hasta 8 almas de enemigos y cuando usa una habilidad defensiva se tira automáticamente esas almas que estamos viendo ahí. There's other cool things you'll get, like there's abilities for based on other companion skill uses and other things where you can we have this where bats will come down and attack your enemies, and then many other powers. We talked about there was an overpower power we showed before. There's another one here that is more focused on channeling skills. Yeah, here it is. So Otro que se basa más en habilidades canalizadas, que tiras ese charco de sangre que te defiende. Like any kind of channeling skill and enhance those channeling skills. It just gives you a bit more positional gameplay to be thinking about when you're playing into this build. So pretty fun ways for you to kind of maximize and get extra damage rather from a channeling optional for a class. 6, 9, One of the things that's cool about the vampiric that I hay like about 22 the poderes vampires parece. is, 3, 6, there 9. are a few different ways, a few different things that can Bueno, trigger it, parece que hay but varios filtros, así que no sé. Pero bueno, al menos hay 22 poderes vampíricos. interactions with that curse. It kind of forms a unified. Y los pactos los tenemos arriba, que es lo que vas metiendo en el equipo para poder desbloquearlos. Hay 3 tipos, ¿no? La copa, la calavera y lo que sea lo otro, ¿no? The next thing I want to talk about was actually how Lo van a comentar ahora, imagino. powers, those packs I talked about before. So if you look here in the inventory screen, you'll see that that all of the armor pieces that players are collecting are going to have a set number of packs associated with them. So you see here on the items themselves, like they all have these small symbols. Son los iconos que se ven debajo del equipo principal, por decirlo así. Vale. Parece que vas consiguiendo esos pactos y se pueden meter a sitios concretos. Por ejemplo, es un pacto de ferocidad que se puede meter a cualquiera de los 5 slots. Y no tiene efecto si tienes el máximo número de pactos, que imagino que es 3. Básicamente tienes que jugar con qué pactos tienes en total para que sumen los poderes que quieras desbloquear. So, and I should say, every armor piece that drops during the course of the Season of Blood will always have packs associated with them as well. So dice que todo el equipo que caiga también va a tener algunos pactos de base, ¿no? as the player progresses through the season, they're going to also gain these new items. They're able to collect from completing various content types. We'll talk a little bit more about it in a minute. But these allow players to basically remove packs from items. They allow them to eject. Vale, parece que también va a haber otro tipo de, supongo, las botellas esas, ¿no? Que pueden hacer efectos como quitar los pactos de un objeto para poder ponerle otros. Ese tipo de crafteos, ¿no? So as you're progressing through, you get more of these packs, and you have a lot more control over your ultimate pack loadout on your items. Dice que bueno, conforme vaya avanzando cada vez será más fácil, ¿no? Tener los pactos que tú quieras Update your items. en el Really equipo. excited about this. Great ways to get these are going and completing other, like I mentioned the blood harvest in the video. We'll talk a little Dice que esto se consigue bastante en las cosechas esas de sangre que han mostrado antes en el vídeo inicial. Esas zonas que estaban potenciadas con vampiros, parecido a los Helltide. Me parece que pueden llegar a 4 pactos, ¿eh? Esa pieza tenía 4 pactos. But there's also a lot of new enemies and things we're adding as part of Season 2 as well. So as part of Season 2, we actually added a bunch of new monsters. Lord Zier has a ton of different minions that will be all throughout the continent. Sí que estáis pesimistas. We have here our Esta temporada va a seguir siendo más jugada que todos los demás de un RPG, o sea, no sé lo que estáis pensando, pero bueno. new attacks Bueno, estos son los nuevos enemigos, over the overworld. You'll see con them nuevos in ataques, dungeons. que los veremos por el mundo y en algunas mazmorras. Our blood skeletons. These guys are kind of similar to our regular skeletons, but they also come with new attacks that allow Aquí you to parece have que son enemigos nuevos esta vez, no son enemigos corruptos, son todos enemigos nuevos, por lo menos los que hemos visto. be prepared for that. Yeah, they have a little bit more area denial baked in their Right, kits, right? As you're fighting some of the blood skeletons. Yeah, you definitely want to watch where you step, like when you're engaging with these guys. Yeah,
And the vampires have like these cool things where they occasionally drop these like giant like heart-like lumps on the ground, and sometimes they'll be able to trigger shields off of these things. So you kind of like change your target priority as you're going through spaces where you have to fight shadow vampires frequently to make sure that you're knocking these things out to prevent those shields from being applied. Sí, dice que hay algunos vampiros que también tiran escudos que protegen y tienes que cambiar el focus para matarlos primero. The only creature, right? Because there's the man himself, right? Yeah. So we also have Bueno, Lord Zir. y aquí tenemos el vampiro malo, maloso. He is the mastermind. You will be facing off of with him throughout the season and during the end of the season. He is our big bad evil guy, and coming along with him are his lieutenants. Y también, Oh yeah, the Bloodseekers. también tiene unos tenientes que son los buscadores de sangre o como lo quieran The llamar. concept here is that, like, as the player has been, is sort of protected a little bit by Lilith's blood in this way, that they're not able to be controlled by Lord Zir after they contract vampirism under his in his forces. There are other heroes who've gone out there. Vale, que estos tenientes son como el equivalente a héroes que sí que al contagiarse con el vampirismo han sido dominados por él, así que son clases del juego, ¿no? Lógicamente un bárbaro, un pícaro, un hechicero. For those characters, now you've got vampiric sorceresses, you've got vampiric barbarians, you've got these bloodseekers out there looking Solo han to mostrado kill tres. the player. So Bueno, as que you're van a- progressing through, you'll be dealing with enemy rogues, you'll be dealing with enemy druids and necromancers as you're playing, and dealing with their specific like spells and kits that we've Bueno, created. dice que van a tener hechizos exclusivos para ellos y bueno, Honestly, finding te vas a bloodseekers, enfrentar a ellos, because these ya guys está. are just blood bags. You know, they drop. They have a really good chance to drop potent blood. And potent blood Dice is que gonna estos be, tienen the currency mucha probabilidad de soltar la sangre potente esa que usaremos para mejorar y desbloquear los poderes como hemos visto antes. Dice que cada vez que vea uno de estos va a querer derrotarlo sí o sí. Y bueno, dice que van a ser un reto, ya veremos si lo consiguen de verdad. No lo consiguieron en la primera. You'll find them in the world, particularly like in Blood Harvest. We'll talk about that again. I keep saying we'll talk about things in a minute, but you know, there are lots of chances to get them to fight them in Blood Harvest. You can also find them in dungeons and stuff too, right? Yeah, so you can see them in the overworld, but they will also invade you in dungeons. So Dice que te pueden aparecer en la mazmorra, aparte del mundo exterior, similar al otro, ¿no? Finding you when you least expect it. Yeah. Bueno, ha dicho que van a salirte cuando menos te lo esperes. No sé si está diseñado un poco, no sé, como el carnicero, ¿no? No sé, en plan, darte un poco la sorpresa, ya veremos. So yeah, a lot of new enemy types as part of the new season. So then, I guess the next thing is, finally it's time to talk about Blood Harvest. Yeah. Van a hablar ahora de las cosechas de sangre, que es este evento de mundo exterior, que siempre hay una activa. Now, starting right at level 1, you'll find that Lord Zir's minions have taken over broad swaths. Desde nivel 1 ya te los puedes encontrar. And it's going to be filled with like his minions out there. Está lleno, bueno, de los esbirros de los vampiros. There's that emergency There's that emergency alert we talked about. There we go. Alright, Now okay. everyone gets to experience this together. And my phone as well. Ahí está el aviso que han avisado de emergencia en Estados Unidos, de lo que estaba ahí sonando. No sé lo que pasará. Un meteorito. Bueno, está ni su... And just causing general havoc in these areas where there's like new cropping and there's new creatures. There's lots of things to do as you're kind of going through this. So what's the difference between Blood Harvest and ¿Cuál es la diferencia entre la Helltide y la cosecha de sangre? Obviously, there's some Dice que hay, bueno, hay algunas cosas que se parecen. The difference here is that first of all, it's available right away at level 1. You know, as Dice, bueno, que lo primero es que está disponible todo el tiempo, que siempre está activo, o sea, siempre puedes ir a uno si quieres. when a Blood Harvest ends in one location somewhere in Sanctuary, a new Cuando one acaba una, empiece otra. forces now move to a new location. And one of the cool things about Blood Harvest that's a little bit different than things like Helltide is that as you're kind of going through and playing, you're going to be earning a couple of new materials that you don't get. Aquí vas a ir consiguiendo un par de materiales que no salen de otro lado. Bloodlords that you'll be able to use to basically like bait bloodseekers to come to you to be able to fight packs. Parece que unos objetos para invocar a los tenientes. And use to open like prisoners like cuffs to be able to open vampiric caches and other things out in the overworld. And one of the cool things about this is that these materials that you're collecting Y otro para abrir como unos cofres, creo que ha dicho.
these don't disappear at the end of a blood harvest. So as Y you bueno, y estos no they desaparecen slowly move si that se way. acaba la So cosecha it's como not en la really marea. that way. Yeah, here's an example of a player Este, going using blood lures to summon a few. este es para of the invocar ghosts. tenientes. So yeah, and then whirlwinding accordingly. But the so that's a couple differences, and the other is there's actually another new feature they're adding in season 2, which we're calling right here. It's called Hunter's Acclaim. Tenemos, And bueno, as you esto do también es things nuevo. in the Blood Harvest area, as you're killing Bloodseekers, as you are freeing prisoners, as you're completing new Vale, Blood conforme vas Harvest haciendo areas, actividades you're en also la activating cosecha new areas. de You're sangre, earning Hunter's Acclaim that will allow you vas to consiguiendo estas basically recompensas de earn cazador, rewards. Some of the vampiric powers que you algunos son unlock poderes, que here, solo se pueden desbloquear aquí, y objetos o poderes. blood you can get from the system, and then also gear as well as you're progressing through. So there's a bunch of different stuff in here for players to do. No sé si será solo una vez, no, tampoco lo han comentado. Level up in this experience. And the blood harvest occurs in addition to Helltide, right? Once you progress up into the higher world tiers, you'll still be seeing Helltides. That's absolutely right. You'll still see Helltides. Han comentado que esto no sustituye a las mareas infernales, que van a estar las dos cosas a la vez cuando llegue al nivel de mundo correspondiente. So we got a lot of information here about season 2, but season 2 also has some other components to it True, that yeah. actually are beyond even just like seasonal stuff. Like, Yeah. and I know people may have seen in the video of the discussion that we quickly brought up like before the stream actually started, which was about the new bosses that are being added in. Can you guys kind of walk through like what the new endgame boss system is going to be for players that do want to kind of experience that? Bueno, van a hablar ahora de los nuevos jefes So, de Endgame. you're right that first and foremost, this is content we're adding to the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm. Dice que esto es para el Reino Eterno también, no es algo exclusivo de temporada, es algo que se queda para siempre. A very designery chart to show, Han hecho, bueno, to help players una, understand kind of what we're talking about here. un pequeño esquema de la progresión. We kind of look at the content progression of Diablo IV, the way the 1.50 pues más o menos es sorts of activities. todo igual, incluso algunas cosas que solo se hacen una vez, que es lo que tienen ahí el recuadro gris, ¿no? Eso solo se haría una vez You can think of it in that way. por modo de juego, ya que es el renombre, ¿no? Obviously, you're leveling up initially. Maybe you're going through the campaign for the first time. You're progressing through. Eventually, you get out of World Tiers 1, 2, and get into World Tier 3 after you finish the capstone. Bueno, Aquí aquí más o menos ahora mismo está lo mismo, o sea, esto es de lanzamiento, como estaba antes. O sea, ya a partir de 50 pues ya tienes las mareas, etcétera. Y bueno, y al final que bueno, básicamente es el eco de Lilith y poco más. That's kind of like what we had in place right at launch. Not even thinking about season 1 necessarily, but that's like what the end game sort of looks like. It's a lot of Nightmare Dungeons, a lot of Helltide, right? And we've heard a lot of feedback from players and also from our experiences playing the game. That players are looking Están comentando que bueno, que más gente quería más cosas que hacer, ¿no? Porque a partir de 71 pues básicamente era hacer mazmorras de pesadilla con alguna marea. Bueno, estos son los cambios que van a hacer ahora. Ahora entre 50 y 70 hay dos jefes. Uno es, bueno, el eco de Bars, que creo que lo han escrito mal, era con A, ¿no? Pero bueno. Y in order to kill, to get various crafting materials they can use to summon other bosses later, but also specifically to get uniques that only drop from Barshan. Vale, también va a haber únicos que solo van a caer de Barsan, creo que ha dicho, y que para poder invocarlo va a tener que hacer susurros. Y algunos recompensas cosméticas también. Y bueno, y el otro es el de las mareas, ¿no? El Grigoris, el santo galvánico. There's chances for you to find like malignant creatures as you're completing whispers in the overworld, that have rare chances to occur, and you'll also be able to get these new malignant body parts you need. Está comentando los materiales que haciendo los contratos, que es los materiales que necesitas, ¿no? One of the pieces that you need to summon Barshan, reconstitute him, because in the Season of Blood there are new layers that have been added around the world. And the lair for Barshan is in a kind of a Dice que va a haber nuevas guaridas que se van a añadir al mundo y Eco de Barshan está en uno de ellas. Que va a haber de nuevo criaturas malignas, pero no van a soltar corazones. Y bueno, y al final, pues puedes, si tienes los materiales, no puedes enfrentarte a Barshan.
para el loot especial. Bueno, parece que va a tener loot exclusivo, ya veremos. Bueno, y el otro es el santo galvánico. But this is a new, like very lightning-themed boss that players will be able to go and engage with as they complete Helltide content. It will learn infernal steel from opening various caches and use Vale, de nuevo, un material que sale abriendo caché en las mareas. Parece que está basado en rayos, como el nombre indica, ¿no? Tiene ataques de rayos. Bueno, dice que aquí podrían entrar un poco en juego los nuevos cambios a la resistencia elemental. O sea, probablemente a lo mejor necesitas subirte a resistencia a rayos, ¿no? Para afectarte a él, creo que es lo que está intentando decir, pero como no han explicado lo de la resistencia, que es el día 10, pues nada. Sí, ahora lo está diciendo más claro, ¿no? Que para enfrentarte a este jefe vas a tener que hacerte un equipo de resistencia a rayos, etcétera, etcétera. Y luego, y bueno, y resistencia a frío para un jefe que hay más adelante, que es la bestia en el hielo. Y luego en el Tier 4 ahora Eco de Barsan sigue estando y te suelta la versión ancestral de los únicos que soltaba antes. Igual con el santo este galvánico. Y cuando derrotes a los dos en Tier 4 te suelta unos objetos para poder invocar a Duriel. Uber Duriel, ¿no? Ahí al estilo más Diablo 2, ¿no? Y te suelta único y tiene una pequeña probabilidad de soltar un Uber único. Bueno, dice sí, bueno. ¿Cómo de baja es lo que le está preguntando, no? Porque es bajísima, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? That's a great question. You will absolutely know people that have Uber Uniques after this goes live, and there's a way for you to farm them specifically from going after Duriel, right? It is still not every time you kill Duriel, you're gonna get an Uber Unique item. They are still very rare relative to other item types. Dice que va a seguir siendo bastante raro, pero que ahora va a ser más frecuente, ¿no? Que la gente consiga Uber únicos, ¿no? Que la gente de tu clan tendrá un Uber único, eso es que a mí no me va a caer, ¿no? Pero tampoco ha hecho la probabilidad. Bueno, hay otros dos jefes más, la bestia en el hielo. Vale, puedes ir a por él cuando empieces a derrotar. Creo que ha dicho 31, ¿no? Que a partir de ese nivel te pueden caer unos materiales que te permiten crear una llave de mazmorra pesadilla exclusiva que te lleva a donde está la bestia en el hielo, que va a soltar también objetos potentes. Y el último jefe es el Lord Seer, que es el vampiro. Esta versión es más difícil de la de campaña. Y esto es, para poder invocarlo tienes que derrotar jefes de mundo y eventos de legión. Consigues los materiales. Bueno, otro material más. Yo no sé cuántos materiales vamos a estar tener, pero bueno. Nos va a faltar inventario para materiales, ¿eh? Espero que no esté en el inventario todo esto, porque ha nombrado como 6 o 7 materiales nuevos. Este supongo que es el galvánico, ¿no? Esta es la bestia en el hielo, imagino. Testito Duriel. So yeah, these three we obviously still have Lord Seer. We don't want to show off the boss fight just yet, but you know. ¿Opinión de qué? Más cosas que hacer. Ya es más divertida que la temporada 1, ¿no? Le puedo echar más horas, que no tengo. The materials that players are going to be collecting to use to summon forth these bosses. There's a couple of advantages. First, if you've got friends, you can try to farm these components up together and use that as a way to more quickly access these fights and get more chance. Está hablando que en amigos pues puedes farmear los materiales juntos para poder invocarlos más rápido. Y estos materiales se pueden comerciar. O sea, básicamente esto es como las llaves, ¿no? De Diablo 2. Puedes comerciarlas con otros jugadores para que
O sea, que alguien puede comerciar y solo estar matando el jefe y comprar las llaves, ¿no? A comprar. Comerciar las llaves. Bueno, también habrá gente que las compra, ¿no? Like, go take those and maybe sell those off, to make a tighter profit for yourself, so you can have an easier time enchanting items and other things as you go. Exactly. Básicamente, que son comerciables, igual que en el 2. You said this before, but all 5 of these bosses have unique loot tables Yes. that have specific uniques on them Bueno, that you can dice target. que tienen objetos exclusivos, todos estos Unique bosses. item in the game. We've added a lot of unique items in Season 2 as well that also can all appear on these bosses. You will be able to you will know the sorts of bosses you're looking for in the farm. Dice que estos jefes sueltan únicos concretos, así que es más fácil intentar conseguir ese único concreto, ya que sabes que no sé, este jefe suelta 5 o 6 únicos, así que si uno de los que quieres, pues vas allí y lo matas constantemente, o bueno, lo más constantemente que puedas. Some of these bosses that within the 5 of them on their drop tables, but then like Joe and Joe have mentioned, you can find. Y esto supongo que todo esto son, bueno, imagino que no serán todo skin, imagino que serán objetos nuevos. Uber uniques, and yes, you Y, will. y parece que Duriel es el único que tiene un chance especial, ¿no? De soltar Uber único. An actual Uber uniques with this season for and going forward, because again, this is in Eternal Realm and this is in every season going forward, and will be. Sí, dice que esto se va a quedar todas las temporadas. Así que siempre va a ser una forma de farmear esos únicos y los V únicos, entre comillas. I just want to note, because we had been talking about the stream on October 10th, where that stream where we just have a lot to talk about today, so we're actually splitting up the streams. But on October 10th, we're talking sí, los poderes. more about class balance changes. We're also talking Está about hablando de los 5 jefes, que es la parte esta que está comentando aquí. nearly every unique item is getting some sort of update in Diablo 4. Dice que el día a día hablarán de los cambios únicos, que dice que prácticamente todos los únicos van a tener algún cambio o mejora. Big things to actually kind of hunt for players when they are fighting these. Así que a lo mejor se usa más de uno por clase. A lot of stuff to talk about today. Bueno, More to talk about on the 10th. no tanto, ¿no? We're also Pero going to be talking about, resistances more on the 10th with Adam Jackson. bueno, también te vuelvo a decir que las resistencias lo comentarán en el día 10 y los cambios al daño con vulnerable, arrollar y crítico, ¿no? Son Adjusted and tuned, kind of what we mentioned in prior streams. So that will all be happening on the 10th. But we got to hear a little bit about the bosses here. Now we do want to talk about some of the gameplay updates. Ahora van a hablar de las mejoras de calidad de vida generales, ¿no? Huge list that we actually do have. Dice que la lista es muy grande. Be prepared. We got a lot of slides and a lot to discuss Bueno, here. But, vamos a ver. Dice que nos preparemos que va a haber un montón. So Así que through all of them for sure. And a lot ahora of el caballo un 5% más grande. this is based off of Vale, van a meter por fin lo de que si tienes un pergamino de escape, changes that we most definitely wanted to make. si te desconectas en combate, vas a gastar uno para llevarte a una ciudad. Lo que comentaron ya. Va a estar en la temporada 2, parece. Yeah. Kick us off. Yeah, and so we can see. I'm going to talk about Scroll of Escape here. I just wanted to mention we're seeing some of the images of some of the mount and some of those item art. Oh, yeah. Those are also new cosmetics that are. Está volviendo a decir que lo que ha mostrado antes son cosméticos que caen de los jefes. These are ¿no? exclusively Ahora está explicando, ¿no? Lo que ha mostrado antes, ¿no? on Eternal and Seasonal. And these, when we say eternal and seasonal, we mean that these are going to persist. Yes. Persist beyond season 2. That's correct. Yeah, these bosses aren't going to go away at the end of the season. We want to add more things for players to do as they get into these World Tier 3 and 4 content tiers. There's more updates we want to make to existing content types. We'll talk about. Dice, bueno, ha vuelto a decirlo, que estos jefes se quedan para siempre y que cada vez irán añadiendo más cosas, sobre todo para hacer en los tier de mundo 3 y 4, ¿no? We can do that level 100 especially. Yeah. Making sure there's more fun things for players to do and engage in. More for an endgame. Yeah. All right, let's talk about Scrolls of Escape. It's been a little while coming. Bueno, ya la vuelve a repetir esto, que ya lo hemos comentado. Yo he usado 2 pergaminos de estos en toda mi vida de hardcore, por cierto, pero bueno. Supongo que quien intente hacer Lily sí que hay cosas así, pero bueno, tampoco creo que te vaya a caer mucho haciendo Lily. Never fun. Incenses, which are the party-wide version of elixirs, of course, will now grant A los inciensos estos que no usa nadie,
Te dan experiencia también y persisten tras morir. Now this is, Eran this uno de los again, crafteos que había, ¿no? we have a bunch of Oh, different vale. experience Esto sí changes mola. that we're gonna Los bonos de go over experiencia here. ahora van a ser You can see multiplicativos. just the different Bien. experience changes. Ya no va a crear esos problemas que había, ¿no? De que el elixir te daba Playing season 1, you'll notice algo que luego se perdía, ¿no? adjustments to experience in season 1 as well. Ya que antes se sumaba, ¿no? Y pasaba de 200% a 210 o 215, que era ridículo. Some changes to how Ahora van a ser multiplicativos, por lo que si un elixir pone que te da un 5%, realmente está ganando un 5% más que si no lo usa, ¿no? So you've got maybe a bonus from incenses that we just added, for example. You've got other experience bonuses maybe from seasonal blessings. Dice que, bueno, These como are el de las gonna bendiciones, add to the etcétera, bucket etcétera. And then be multiplicative with your World Tier bonus. This means that these experience Yo no he usado nunca un incienso en Diablo 4, por ejemplo. Por pereza más que nada, porque digo, Cumulatively, as I said, there are a number of different experience bonuses here. And cumulatively, your time, compared to Season 1, your time to get to level 100 is going to be 40% faster Yep, about 40% faster to reach level 100 than it was in two. Season 1, in Yeah. Season 2. This is, Why would we do that? well, we found that Season 2 is really about, we just talked about all of the boss changes that add more content to do as you're leveling up. We also want players to be able to get to level 100. It's a goal that many players está explicando la razón de esto y es que, bueno, creen que la gente tiene que poder llegar a 100 más rápido para cumplir los objetivos que tenga. Hay gente que se frustraba porque no le parecía demasiado lento llegar y tal. Sé que a Cabrici no le hace mucha ilusión, pero bueno, yo creo que está bien. Subir un poco más rápido no está mal y ya el que quiera hacer cosas que la haga y el que no, bueno, que la haga en otro momento. You're going to be having a lot more cool stuff to do with all of the boss ladders. Yeah, that's right. Yeah, these good changes. Very excited about this. So, as I said, we'll talk more Ahora about vas a empezar con más waypoints desbloqueados, ahora 2 en cada zona en lugar de 1, aunque bueno, una zona ya tenía 2, ¿no? Con el árbol de los susurros. No sé si es de 2 a 3, ¿no? En You're going to Howard. have more waypoints that start unlocked compared to previous seasons. That means you don't have Vale, to entonces esto es lo que yo pensaba, que los waypoints no los van a dar aunque tengas el renombre de haberlos cogido. This isn't every O sea, solo te single van a dar waypoint, 2 en cada it's zona. key strategic Vale, bueno. waypoints that are related to places that you want to go and Dice que lo han elegido estratégicamente para que sean los más útiles, ¿no? No son aleatorios, ¿no? Habrán puesto 2 que estén, pues, Yeah, and there are some que te other cubran más zonas o que estén cerca de sitios que quieras ir, etcétera, con más frecuencia. a number of changes to experience. There's also a suite of changes to sort of town efficiency, and this is the first one that we're going to talk about some more in a little bit. This is a big one. I know this is one that's close to Joe's heart in particular. Renown Los renombres que te han comentado, que se mantiene entre temporada y entre personajes. You can still earn renown, you can still do side quests. If that's something that you enjoy doing, you can go and do strongholds. A mí el renombre me gustaba tener que organizarme y hacerlo, pero bueno, parece que era el único en el mundo, así que bueno. So, if you had, and you don't have to, you're not going to have to log in on a different character or anything. Like any reward that you've claimed, if you claimed it in preseason, on Eternal, in Season 1, on any character, you're going to have that reward automatically when you create your new character in Season 2, and this applies to all of those. Yo me he hecho el renombre 4 veces en total, ¿no? Ya. All that stuff. Con Hardcore y Softcore Nice to be able to en la temporada y en el original. not feel like you have to go do every single side quest over again Yeah. to get Yeah. all of the stuff. Yeah, and this is something it's a really good point, Antonio, because when we are talking about these general improvements, what these came from is... De todas formas, yo creo que lo han hecho mal, porque podía hacer más variado. Vale, han hecho cosas para mejorar, no de 50 a 100, ¿no? Pero de 1 a 50, pues va a ser repetir lo mismo todo el rato. Tenían que haber dejado parte del renombre y haber hecho que diera un montón de experiencia y ya está. Y que haciendo el renombre subiera de 1 a 50 más rápido que spameando tonterías. Y ya está. Y tienen más contenido, más variado. Hay que pensar, porque
Si no, ahora mismo, That's bueno. this is really De 1 a 50 es cogerte una mazmorra y repetirla, o un fuerte según como lo dejen, y ya I está. think making sure that players have more choices when they. Yo creo que hay formas más interesantes de hacerlo y que haya que pensar un poco más, pero oye, bueno. This impressive goal of La gente no quiere renombre, pues nada, todo ese contenido pues borrado, I think como si no estuviera en el juego. something good for the experience. I'm really excited for players to be able to just be able to carry these things over with their characters. Now, you're not going to need to log in like you did last time when we made changes in the past. Now, like after you've claimed these rewards in a previous character, there's going to have them on the future characters. That's right, yeah. And I was gonna say the. I disrupted your flow. No, it's all right. Train of thought Let's go to the gone. next. Let's go to the next bullet. Overworld monsters. Yes. So this relates to another change we're going to talk about. Vale, van a deshacer But lo de que se queden por detrás de tu nivel, que no tenía sentido, ¿no? in World Tours 3 and 4, I know that this is in preseason it worked this way, and we ran into some. Bueno, están haciendo lo que la gente pide, lo que pasa es que la gente pide cosas a ciegas muchas veces. Upgrades that really felt Así que powerful. bueno, es lo que hay. And players rightly called that out. Like, look, I want to get powerful new items, and then I want to smash monsters. Yeah, and you want to feel more powerful. That's a as you really level up core and part such. of the loop. So this change makes these monsters on par with your level. And this is based on reviewing season 1, but it's coupled with some other changes. Dice que aparte de esto, de que siempre van a estar a tu nivel, van a hacer otros It does cambios. feel meaningful and powerful. Yeah. And you're not just feeling like, oh, I'm just sort of playing catch up. Yeah, we'll talk about that a little bit more later on. Bueno, que van a hablar más adelante lo que han hecho, ¿no? Para cambiar eso también. Porque eso lo hicieron para que la gente se sintiera más poderosa. Así que veremos. Bueno, 2 huecos más de personaje And so we've added two a 100 euros cada uno. Que no, es gratis, ¿eh? You have plenty of space for one character. Yeah, and one thing I do want to note is like when characters are migrating from season 1 to Eternal Realm, we actually have all that information that's going to be posted immediately after this live stream. We have a huge blog that will be essentially talking about everything related to season 2. And so all the details about how that actually happens, how that works, will be in that blog. It works very similar to like if you play Diablo 2 Resurrection. Seguro que alguien me cree si no me corrijo, o sea que... And it's very similar to that. But all that information will be in the blog. Yeah, we'll go into detail about what happens to your items. Sí, puedes tener 2 mulas más. Yes. Lots of great Ah, Okay, so next I think we have. Bueno, towns- seguimos. towns and vendors. Yeah. So. ahora, un ocultista en el árbol de los susurros. Dios, el mejor waypoint de todos. Yo quiero poner el portal ahí. This is now set up by the Tree of Whispers. So when you go back and you turn in your whispers, there are additional functions you can Vamos, ya prácticamente no va a tener sentido ir a ninguna otra ciudad ya. could do other work. So that's nice for the loop. We've gone through. We've added stashes. Han metido alijos en un montón de ciudades pequeñas ahí So que tengan any waypoint. small town with a waypoint Bueno, a todos, creo que ha dicho. A todas las ciudades que tengan waypoint también van a tener alijos. things up as you're out there playing. Y también han puesto alijos adicionales en las capitales cerca de vendedores importantes para que no te pases tanto. Playing in the end game and finishing Bueno, the buen story cambio. by more Cuanto menos tiempo pases andando y más matando, mejor es el acción RPG. Así que... near a lot of different vendors in capital cities. I think we have a video for this in just a moment, but Y nos van a mostrar un vídeo y todo esto es lo más importante, ¿eh? O sea que... all over the place. And then ¡Oh! Ya han acercado los vendedores de curiosidades a los waypoints en algunas capitales. Vale, vale, vale. Por fin vamos a poder hacer nuestras jugadas arriesgadas sin recorrernos media ciudad. Han puesto, mira, ahí están los alijos nuevos. Hay 4 en Kiobasa. 4 alijos. Y el vendedor de curiosidades ahí al lado, en lugar de al sur como estaba antes. Bueno, este era el que ya estaba cerca, que estaba ahí al sur, y aquí han puesto un alijo en medio de la ciudad. Está bien. Esta ciudad se va a quedar muy bien. Esta de hecho era de las mejores capitales, si no la mejor, ya. Así que con ese alijo ahí, ya perfecta. And I know, like, because we've heard from players, like, hey, spending time, they spend a lot of time in town. Ahora mismo lo que está comentando, que la gente se queja de que pasas demasiado tiempo en la ciudad y, bueno, y es verdad. Y además, no es que sea verdad, es que se siente fatal luego darte cuenta de que te tiras más tiempo en la ciudad que haciendo otras cosas, ¿no? They can now find stashes everywhere, and a lot of it was, thanks to the feedback from players on that. Yeah, absolutely. All right, cool. So I think that's about it for towns and vendors.
there's plenty more stuff to talk about. Yes. Want to talk about mounts? Yes. Talk about Montura, ahora se tropiezan un 10% menos. Mr. Joe Shelley had posted on the platform known as X, formerly known Did as he make Twitter. a post? He made a post, not a tweet. Not tweet. That's a different thing. post. Yeah. Típica broma de Twitter y We've had X. a lot of people ask about this ever since that Vamos post, a and ver. we mentioned that it'd be something that's coming in season 2. So do you want to go through all our changes coming from mounts? Yeah, let's take a look at it. Ahora se atascarán menos y se ralentizarán menos y saltarán más fácil los abismos esos pequeñitos que nos topamos. It's just that they're going to get stuck less, right? So when you're trying to turn your mount like in a tight corner or you're trying to navigate through a narrow space, the mount is Esto que también me gustaría ver un vídeo much less frequently y ver cómo se les tropieza aún así grabando el vídeo. And part of that as well is Que no pare nunca, aunque tú te quieras bajar, ¿no? Tú te subes a la montura y la montura ya que te lleve. just like your player, but we're a little bit finicky about it. They So were. Very fast. I think some people didn't. In practice, they didn't always. They were a little bit too scared of jumping over traversals. So we fixed that. It's much more smooth now. Sí, que la gente tenga miedo de intentar saltar para que tengas que desmontar menos. Bueno, aumentan la velocidad de movimiento base un 14%, la velocidad máxima no cambia. Ahora es más fácil conseguirla usando ratón y teclado. La duración del espoleo dura un 50% más. Y cuando usas el espoleo puedes romper barricadas. Sí. Buenos cambios, ya que al final, bueno, tampoco es que usemos tanto. Bueno, con estos cambios, estaba diciendo que ya no se usaba mucho el caballo, pero con estos cambios vamos a usar más el caballo, ¿no? Vamos a tener que volver a hacer más cosas por el mundo, ¿no? La temporada 1 se quedó un poco de que el caballo apenas lo usaba, pero esta temporada va a volver a ser útil, ¿no? And so we made a change here. We didn't remove. Some players have suggested just make it binary. I should be at full speed all the time. But we made a change that makes it. The cursor is much more generous about allowing you to be at full speed. Básicamente lo que han hecho con el ratón es que ya no necesitas poner el ratón tan lejos para ir al máximo, ¿no? Básicamente puedes tenerlo la mitad más cerca y seguir consiguiendo la máxima velocidad. So big improvement for mouse and keyboard users there. Yeah, it just makes the mount a little less, a little easier to use in general, right? Like it's easier to reach that top speed. You don't have to have the mouse as far away and be planning your path at the very edge of the screen constantly. It's just generally. Probablemente todo lo que han dicho aquí esto es lo que más tiempo le ha llegado a arreglar, en tiempo de diseño. Arreglar este tipo de bugs no suele ser muy fácil. Especialmente la parte de arriba. Oh, that's the 40%. Yeah. that is 41%. Those experience changes are massive. So this is just additive to it. But I think it's a great point because as Adam was saying as well, like town efficiency is also something that players care a lot about, right? So I mentioned the spur. Bueno, comentar, bueno, que a la gente le importa mucho la eficiencia de su tiempo. Todavía está explicando lo que ya he resumido, ¿no? Sí escalan, pero no se quedan por detrás. Antes se te quedaban 5 niveles por detrás enseguida. Eso ya no pasa. Ya están siempre a tu nivel, ¿no? Bueno, a tu nivel si... Bueno, o por encima, ¿no? Si te vas demasiado pronto. Pero vamos, ya no se te quedan 5 niveles por detrás, ¿no? Ahí lo vemos rompiendo una barricada. Total, para luego desmontarse un segundo después. Pero oye, bueno. El vídeo no es muy... So you can see the player boosting through the barricade there. You also see the player using their dismount skill, and we have some changes related to that as well. So some cooldown changes.
Oh yeah. Vale, y los cooldowns también van a bajar. Si te bajan manualmente, baja 5 segundos de cooldown. Si te bajan los enemigos, 15. Y para poder usar la habilidad de desmontarte haciendo un ataque de 10 a 3. O sea, ahora va a ser más fácil usarla en distancias cortas. Me dice, bueno, que se sentía un poco como ralentizar al jugador para nada. Así que what was even better is just reducing the base cooldown of the mount across the board. So mount cooldown goes down from 10 seconds to 5 seconds. If you're taking a lot of damage while you're mounted and you get knocked off your horse, the cooldown for getting back on the horse also halved from 30 seconds to 15. And además hay algunas clases que lo usan mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, un hechicero pues congela. O sea que hay builds que pueden usar relativamente bien la habilidad de desmontar. Para otras tampoco hace nada, pero nada especial, ¿no? Aparte de ser más espectacular. Yeah, it's much more fun to like just get on your mount, and if you see a pack of creatures that you need for a quest or for a whisper or anything else, be able to just disengage right into them, you know, and start the fight right away. Está comentando que se siente mejor el poder desmontarte cuando vea un pack usando el ataque que quieran matar. So wait, hold on, monsters. I'm gonna do this cool ability. Yeah, Just exactly. give me a little bit. Just wait, it's happening, I promise. Además, como te puedes volver a montar en 5 segundos, es relativamente rápido, ¿no? Si normalmente matar a un pulpo te va a tardar, a lo mejor no 5, depende de lo bien que que vayas, pero bueno, cuando lo mates casi seguro te puedes volver a subir, o sea que... They're just smiling back there as they make these like crazy swipes between transitions. But we are now going to talk about some changes coming for Nightmare Dungeons. Ahora cambio a mazmorras de pesadilla, Antonio, I know, can kind of go take que nos lo va a tratar Antonio, Finally, this is what I'm here for. This is the moment. que es para lo que ha venido, This is ¿no? what I work on. So, Oh, ahora teletransporte te deja dentro, por fin. Esto es buenísimo para hardcore también. Que te deje fuera con los enemigos no hace mucha ilusión. A Nightmare Dungeon from the map will take the players directly inside the dungeon instead of to the dungeon entrance. This will cut down on Bueno, esto ya sabíamos que anteriormente era por un tema técnico, para poder meterlo rápido, que no se podía hacer directamente dentro, pero bueno, ya lo han cambiado, lo que tuvieran que hacer a nivel código. This will be a pretty popular change. I think this is something that people have wanted for a while. Dice que va a ser un cambio popular, bueno, por supuesto, todo el mundo quería esto. Yeah, getting rid of this extra load screen, I think, is going to be a huge boon for me. So I'm supportive. Okay, and it's funny enough. What is our Matt? What is our stream software thing that we use? vMix. People are vMix. claiming we're doing this in PowerPoint. It's actually through vMix. So credit to the. Que la gente va a preguntar si estamos usando PowerPoint, no, era algo que se llama vMix, que no sé ni lo que es. Sorry for Bueno, ahora los eventos dentro de las mazmorras tienen mayor densidad de monstruos y los NPCs no mueren de un golpe en los tier finales. Sí, por fin va a poder hacerlo de rescatarlo. Se están dedicando a deshacer los vídeos de cardbots. O sea, volver inútiles todos los vídeos de cardbots es el objetivo de Blizzard, parece. In general, I think this is going to be great for just increasing the perceived efficiency of dungeon events across the board. Right, right. For you to be like, you know, my friends and I are like, oh, okay, well, you know, your friends and you are going to be okay. Like, I'm just going to leave. Luego hablaremos de estas cosas como viejos, ¿no? Dentro de 5 años. ¿Te acuerdas cuando el caballo se ahogaba en un charco? Bueno, ahora las trampas se van a ver más claras y el CC va a durar menos. So it will be easier to see these, and more importantly, when you do get hit by them, you are not. Supongo que un poco de los cambios, ¿no? De que los CC en general ya hicieron algunos cambios en este sentido, ¿no? Que los CC duraran menos, que fueran menos molestos. Players, I want to make sure players are not confused about this. We're not just talking about CC on the traps, right? Right, right. We're talking about just CC. Ah, bueno, y está hablando de todo tipo de CCs, no de los CCs de las trampas. O sea, todas las pérdidas de control del juego en general han sido reducidas.
spend less time CC'd. Right. Waiting, yeah. Right. Less time CC'd and less time going back and restarting the Nightmare Dungeon because you died. Right. Yo quiero Diablo Classic ya, tío, para tener la mamorra de pesadilla 100. There are more monsters on screen. Antigua. Exactly. Yeah, there's a pretty extensive amount of changes coming for CC. So Y el reducto de Gará inicial y todo eso, hay con los pools de 20 élites en una sala. through all the changes that are coming up for CC. Yeah, very cool. And Alright, sent what me, else we like, got? quality footage. Yeah, I know. I do love this I footage. can't get enough of it. Yeah. Oh, fragments. Interesting. What those are. And also our Vale, Paragon ahora se resistance suben has been increased, más rápido los this glifos, sort of falls in line más with experiencia the por mazmorra. faster Creo que ha dicho 40% más rápido. so we'll get, your Paragon Esto es lo que tiene estaba hablando y no sé si ha dicho 40 o 14, pero yo creo que ha dicho 40, o sea, 40% más rápido. Scales effectively with it, and you can feel more powerful faster. That's it, though, right? Oh, no, wait. There's a whole other Oh, section. Backstabber. There's more stuff. Oh, okay. Well, then sure. You can't Talk have about... Nightmare Dungeons without the afflictions, That's right? true. Talk about afflictions. Van a volver a recuperar un poco, ¿no? El poder de atacarte por detrás, pero ahora lo que va a hacer es que te hace vulnerable y que recibes más daño cuando estás vulnerable. Que estos eran los que hacían 150% más de daño, ¿no? No, bueno, esto ya hay enemigos que te hacen vulnerable. Tampoco... Hombre, depende el X, ¿no? Si el X es 150%, lo quitan en una semana. Si es poco, bueno, no pasa nada. This gives you a little bit more opportunity to have a bit of counterplay. It's not just all of a sudden like you're dead. You can play around this. You can react to it. Sí, como está comentando aquí, por lo menos puedes reaccionar, ¿no? Si ves que te han hecho vulnerable, que se te agrieta, ¿no? La orbe de vida, pues puedes meter CC o irte o hacer algo, ¿no? En lugar de morirte instant porque te ha metido un arquero por la espalda. As I'm getting hit, because the creature can do a lot more damage to me while I'm in this state. Right. Ah, se aguanta. Depende del X, de nuevo, si es un 20% como en la base, da igual. For 3 seconds, and then this also scales by the dungeon tier. Vale, aquí lo que hace ahora es que cuando te hacen daño, te reducen el daño de tu golpe crítico y se estaquea durante 3 segundos. O sea, ya no hace que te reduzca, creo que era un 40% el daño de los críticos. Ahora lo que es que conforme te van golpeando vas acumulando una reducción, pero se pierde a los 3 segundos. O sea, tu primer golpe... Sí, bueno, o si no te están golpeando siempre vas a hacer el daño total. No te va a nerfear el daño tanto, ¿no? Esto al hechicero era muy duro porque casi siempre va con 100% de crítico, así que era un 40% menos de daño como estaba anteriormente. Esto es un poquito más sencillo de manejar. Death Pulse. So we made some changes to Death Pulse. Now we prevent the Death Pulses from monsters. Vale. Ahora Ahora lo que hace es que el pulso mortal no sucede en enemigos que ya explotan al morir. Esto le va a gustar a Gando. Vale, pues siempre se las come para que no te coman las dos explosiones o no veas una con la otra. Y lo otro es que una no puede salir encima de la otra, de nuevo para que no te puedas comer varios pulsos de golpe. Esto era bastante duro, de hecho yo por ejemplo en la temporada 1 no quería hacer casi nunca la guarida de Seras con este efecto, especialmente en hardcore porque con tanta arañita te comías los pulsos por todos lados, muy fácil. Y bueno, Lightning Storm, que era el de la... Vale. Bueno, lo que va a hacer ahora es que si te metes en la burbuja, también te aumenta la velocidad de movimiento un 35% durante 5 segundos. Imagino para recuperar un poco que te hayas tenido que meter. Y ahora solo sucede si estás en combate y solo sucede si el jugador tiene un camino directo a la burbuja, ¿no? Si la burbuja está de una forma que no puedes acceder o fuera a lo mejor de la sala o algo así, no va a hacer efecto.
The movement speed bonus helps a ton because it helps you make up that lost time faster. And then these Bueno, other two sí, changes, esto va a seguir siendo also bastante work malo, pero es in bastante the bueno en bubble. comparación. So, Es que, sobre todo que no suceda en combate, you in the bubble and creo you que es un can't cambio get muy to grande. or for some reason, it's Hay just que a ver little cómo too se far siente behind también. you and Pero it's bueno, difficult to get to. no creo que vaya a ser mi efecto favorito, pero lo odiaré un poquito menos. Storm is going to happen, and you know there is a way to get to the bubble. Yeah, that makes sense. And finally, drifting shade. Está en la penumbra. The duration of the drifting shade has decreased from 5 Ahora el seconds to 3 efecto en el seconds, suelo and dura the 3 segundos en lugar de respawn time 5 has increased by 2 seconds. y el respawn Similarly 2 to segundos lightning más. O sea, spam, el cooldown cada vez que va a we salir, don't want cases where básicamente drifting que shade pops que up salga and the menos. players spend more of their time running circles around the drifting shade, than they do Vale, este efecto actually también era bastante horrible en general, should make it a así que little bit bueno. easier for the dungeons to Que dure menos y te lo hagan navigate, menos with drifting shade, es bueno. and not just want to avoid it completely. Yeah, that's great. More. Yep, more nightmare dungeons. Hola, ¿esto qué es? So, De algunas mazmorras han quitado todos los objetivos, solo encontrar el jefe. our normal dungeons, but Y han colocado los objetivos en los caminos críticos, los caminos más importantes durante la mazmorra, para que no tengas que estar dando vueltas. Esto, según como esté hecho, va a ser un cambio muy importante. O sea, si está bien hecho, me refiero. All you have to do is really just go find the boss. You can focus on the critical path. There are dungeon events and other things going on that are optional, but if you want to go in and find the boss, you can Dice que en general terminar la mazmorra va a ser mucho más directo. Si quieres buscar las cosas secundarias, como los eventos y demás, lo puedes hacer, pero que básicamente yendo bastante directo lo vas a encontrar todo. Bueno, y hemos rediseñado muchas de las distribuciones de la mazmorra, ¿no? Y se han hecho muchos cambios, de nuevo para limitar el tener que desandar caminos y también prevenir que se sientan demasiado lineales. Vamos a ver cómo consiguen esas dos cosas porque son dos cosas opuestas, básicamente. Muy difícil hacer algo que no tenga desandar y que no se sienta lineal, sinceramente, pero bueno, vamos a ver. But we also wanted to be conscious of making the dungeons just feel too linear. So we found a good balance where the player can engage in the A la izquierda tenemos la temporada 1, a la derecha la temporada 2. running back and forth, which also contributes to the 40%. Aquí, vale, esa es la puerta, así que realmente tienes que dar así la vuelta y allí te podías perder, vale. Básicamente aquí lo que han hecho es esa puerta que hace que te puedas meter en una parte de la mazmorra que no tiene nada todavía para ti. Básicamente. Básicamente en el de la izquierda, si vas recto, te metes a una zona en la que no hay nada y luego tienes que volver. Y en la de la derecha eso es imposible. Como mucho te puedes perder un poquito al principio si tuerces en cuanto encuentres la primera calavera. Pero ya todo lo demás le das la vuelta y ya volverías a la puerta. The penalty for getting back onto the critical path is not that significant, so it's like just less downtime in between reaching these objectives. Básicamente penalizarte menos si no eliges el mejor camino, ¿no? Bunch of updates. Que es azar al final, ¿no? World events and Legion events. Things. Yes. Let's talk about that. Let's bring it up. You have a hold of the slide. I think. There we There go. it is. Yes. Eventos de Legión. So yeah, we've heard feedback from players that they're looking for more uptime on some of these events. They're looking for more Van a hacer que salgan content. cada 25 minutos en lugar de 30. Te van a avisar 10 minutos antes en lugar de 5. Time between events been reduced from 30 minutes to 25. También van a arreglar un error que hacía que no vieras el aviso This is great because you do want to go farm these en el minimapa. Lord Zier. You know, when Si si tenías un susurro activo durante el evento de Legión, parece que es lo que dice ahí. No, si había un susurro activo para el evento de Legión, básicamente. Si te daba también los 5 susurros, no te salía el aviso. Bueno, y los jefes de mundo bajan de 6 horas a 3 horas y media, te avisan una hora antes en lugar de 30 minutos, y de nuevo a veces no te avisaba. En el minimapa sí tenía un susurro. Y también te va a avisar a todos los jugadores, imagino por texto, 15 minutos antes.
it wasn't really showing up. We made the same change. Bueno, realmente no era 6 horas, eso es un poco engaño, pero bueno. You know, similarly, Eran we made another 4 al change. día, pero no eran You cada see, 6 the horas. duration between uptimes for the world boss from 6 hours to 3.5 hours. So these are going to be much more available for players to find. Lo que pasa es que ahora 3 horas y media. Yeah, it was something that, you know, Son players have been 7, talking about. Hey, 14. schedule Bueno, ahora no doesn't tiene. work when Ahora no es número exacto cada día, ¿no? so, Eso no. occurs, so now there's a lot 24 no es of divisible por players 3 y medio. their chance at a world boss, which is really good. Yeah, likewise, we have increased the warning timer for these bosses from 30 minutes to 60 Bueno, ahora tienes, si quieres hacer los jefes nuevos, tienes que hacer sí o sí. Así que higher drops for the Lord's Ear fight. da igual que den menos recompensas en teoría, ¿no? So those are up. And then Ya we- veremos, we que a lo also mejor también hay now cambios, pero. message is broadcast to all players when a world boss is 15 minutes away from spawning. So again, doubling down, making sure the players are aware the world boss is about to kick off, so you don't have those situations where you just missed it because you didn't realize it was up. So we think these are going to be some changes that are going to help that quite a bit. Right. In-game activities. Yeah, let's go. I can just keep going from here. So one of the Vale. things we found in this cache is Esto era un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, los cachetes de los susurros, ahora cuando te den sigilos, that when van a you open the estar cache, you're gonna get a 5 niveles de la más alta que hayas hecho. O sea, por ejemplo, si has hecho una 50, pues te pueden dar, no sé, de 45 a 55, una cosa así. No te pueden dar una 21, como ha pasado antes. Bueno, ahora mismo los bosses como los han puesto te hacen falta si quieres conseguir únicos concretos o si quieres llegar a Duriel, ¿no? Y conseguir. Puedes conseguir V únicos más fácil. Bueno, que no sea jugar 300 temporadas para conseguir uno. Y bueno, los cachets de nuevo, de los susurros, van a dar muchísimo más oro. Muchísimo. La han puesto en otro color para que sepáis que es mucho, mucho más, ¿eh? Bueno, aquí supongo que están intentando hacer que una de las formas de farmear oro más rentable, entre comillas, pues sea hacer susurros. Whispers end up being a really great source of gold for you to continue to farm as you're getting into the end game, and remain so as you go. So it's going to be a really, really big change for you to be able to engage with as you play. And then, so next up, También tanto los susurros como las mareas van a dar muchísima más experiencia. Aquí ya no es mucha porque no lo han puesto en amarillo, ¿vale? Así que the Helltide caches, the XP rewards from those moments are much more substantial in this point. We're okay with the idea that Nightmare Dungeons remain a really great source of experience. dice que bueno, que no tienen problemas con que las mazmorras de pesadillas sean una de las actividades que más experiencia da, pero quieren que el resto de contenido sea más competitivo en ese aspecto. Ya que bueno, también vas a conseguir otras recompensas, ¿no? Dice que potencialmente se va a poder usar también los susurros de 1 a 50 más fácilmente. Ya los cachetes de los susurros siempre van a soltar objetos del slot que marca el caché, no como antes que era más probable pero no tenían por qué salirte amuletos, ¿no? Si era un caché de amuletos. Yo estoy cansado ya de hablar, pero sí, a Rafael no. 1000 cambios, ¿no? Cuando dijeron 2 horas, sí, es normal. Es normal. Con la pregunta y respuesta esto se va a 2 horas fácil. Bueno, y ahora los cofres de las mareas van a tener iconos específicos en el mapa para que sepas de qué tipo es sin tener que ir. Maravilla, maravilla. Uf. Estás corriendo como un loco para ver si es del tipo que buscas. Resumir esto es difícil, Adri, ¿eh? Demasiadas cosas ya. Bueno. Vale, ahora van a meter la opción de favorito también. Por fin. Por fin. Además de la basura, van a meter una opción de favorito, que los que marquen como favorito pues nunca se van a vender automáticamente ni ser reciclados.
that they want to manage their inventory. You know, they've got players who are like, I want to go back to town and then I want to do all this, or I want to. Luego habrá resúmenes en página, incluso en Diablo Next también, o sea que no pasa nada. Es que sinceramente han dicho demasiadas cosas ya. O sea, y todas más o menos hacen ilusión, unas más que otras menos, pero en general todos eran cambios buenos, ¿no? Vale, ahora si ordenas el inventario o el alijo, los aspectos extraídos que tienen el mismo poder se van a poner juntos. Y el orden de los afijos en los objetos va a ser más consistente. Lo que pone ha sido mejorado para ser más consistente. Para que salgan en un orden más fácil de identificar, imagino, ¿no? If you have two items that both have strength on them, the strength is going to appear in the same location vertically in the list of affixes, which makes it a little bit easier to evaluate when you're comparing two items to each other. Exactly. Bueno, yo creía que eso ya estaba, pero se ve que no del todo, ¿no? Dungeon map tooltips. This is, I know, Adam, this is one that. Vale, esto es una cosa muy pequeñita que había, que es que cuando había un susurro en una mazmorra, no te decía qué aspecto te daba, ¿no? No podías verlo, te chafaba la interfaz normal y no veías si te daba un susurro, no lo habías hecho, si te faltaba el aspecto, etc. Esto es una cosa pequeñita, pero bueno, bien está. Bueno, ahora se puede filtrar y buscar en el alijo para buscar objetos más rápido. Ahora hay unos filtros abajo para buscar por tipo de objeto, por rareza o por si son sacros o ancestrales. Y puedes buscar por nombre, imagino. O por keywords incluso. Vale, o sea que puedes buscar crítico, por ejemplo. Parece. Aquí ha buscado por el nombre del poder, ¿no? Todos los que sean con Doom, ¿no? Y además te sale arriba el número, ¿no? Cuando pones algo, filtras o buscas, arriba te pone en cada pestaña si tienes 1, 2, 3, 0, para que sepas que en esa pestaña no tienes que mirar, etcétera, etcétera. Que eso es mejor que en Diablo 3. En Diablo 3 tenías que ir mirándolas todas. Ahora tenéis un modo streamer en el que puedes ocultar información que te identifique, como el nombre de personaje o el battle tag. Ahora en el texto de combate puedes esconder texto como el vulnerable, el esquiva, fortificado, ese tipo de textos. Que haya gente que pues no le gustaba ver ahí saltar todos esos textos. Yeah, this is a direct response to everyone on X and other media platforms that will text on a regular basis asking for this option. Yeah, they'd be like, I can hide the numbers, but I can't hide, you know, 4 to 5, 4 to 5. Totally fair. Happy to get this out to players. Yeah. And we've added Autorun. feature, so you can. Ahora hay una tecla que cuando la pulsas tu personaje no para de correr en la dirección en la que estaban mirando o donde está el ratón hasta que le des a otra cosa sin tenerlo pulsado, imagino, ¿no? Donde tengas el ratón. Pero bueno, esto fundamentalmente es para tener que preocuparte del ratón, imagino, incluso, ¿no? Que yo creo que es en todo el Degar, ¿no? Vulnerables en los enemigos normalmente. El minimap ahora tiene un zoom más alejado para que puedas ver más área. Esto también lo pedía mucha gente, de hecho Gallardo lo pedía. Dice que te ayuda a navegar más fácil en las mazmorras o en la ciudad.
and navigate in dungeons. This means that when you're in a dungeon, you can see more of the dungeon layout that's near your player on the minimap than you could before. Yeah, if you're approaching a fork in the overworld, you're not sure which way it leads back to the main trail. Like this is definitely a huge benefit for players. And I know now I can get ahead of myself here. We have a lot of updates regarding items as well that we do want to Bueno, go ahora over. vamos con objetos. So, Mr. Joey P. Oh yeah, sure. Happy to talk about some things. So yeah, we made some few changes. I know that some things we've already talked about a bit before, right? But here, gems no longer drop directly as rewards. Now players will be earning. Ya no caen gemas como recompensa directamente, te caen unos fragmentos de gema con las que puedes craftear gemas. You're killing monsters, you're opening chests. You're gonna be dropping these fragments as you play, and rather than having like individual items that go into your inventory, these shards are gonna go into your materials tab. Y eso va a los materiales, no al inventario. Those fragments to create gems rather that will go into your inventory that you can then slot on items the way that you like. So it basically takes all of those gems that have been randomly appearing from completing events and opening chests out of your inventory and gives you the option as the player to choose when you want to go. Es raro, sí, que hayan quitado totalmente. And just to make sure people are aware, like, of course, when you do create a gem, it does then appear in your inventory, which then allows you to then, of course, sock it into an item. Vale, y cuando la creas, Finding all those gems es cuando ya te ocupa inventario, ¿vale? O sea, una vez creada, aparece en el inventario y es como la metes en los objetos, ¿no? Y también las puedes romper si quieres. Y te vuelven a dar fragmentos de gemas. Y deja de ocupar inventario. Coste de encantamiento ha sido actualizado. Ahora cuesta 10 veces más. Vale, lo han reducido. Lo han reducido. Dice que van a subir el coste de la primera, pero la progresión del coste va a subir mucho más lento. Así que en general va a ser más barato, ¿no?, encantar un objeto. Dice que esto combinado con la cantidad de oro que consigues de los alijos de susurros, que te va a permitir más fácil encantar objetos, ya veremos. Okay, so another really big change here is that when players get into higher world tiers, vale, dice que cuando estés en los mundos 3 y 4, en lugar de caerte equipo de bajo poder, normal, mágico, raro, te va a soltar directamente los materiales de como si se hubiera roto para, bueno, porque no tengas que recoger tanta basura y bueno, y la que no recogías pues te llevan los materiales al menos, ¿no? Porque lo normal y lo mágico no recogía nadie, ¿no? That is going to be, you're going to get crafting materials instead, dropping on the ground. You just go run over and pick up, as opposed to having that rare item in your inventory. Now, this is another one of the reasons. Y bueno, el cambio a los raros de bajo y tempower, la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Ya que esos al final los tienes que coger por los materiales muchas veces. Now, I will say that if a legendary item drops for you that is of normal quality that you could have got level 50, in World Tier 2. If a legendary item drops for you, that will still appear for you. Dice que los legendarios no pasaría, ¿no? Que te saca un legendario de bajo poder, no se rompe automáticamente ni nada de eso. When going to World Tier 4, only ancestral items will drop for you as you're playing. You will no longer see sacred items or normal items from that point forward. Legendary and unique items in that case. Ha dicho, si no me equivoco, que ya solo vas a ver ancestrales, ¿no? En el Tier 4. No entiendo por qué eso no está escrito, porque es el más importante casi, pero a lo mejor ha dicho solo para legendarios. La verdad es que me he podido despistar con la frase entera, pero bueno, en algún momento ha dicho que solo caen ancestrales en Tier 4. No sé si es para todo o para algo concreto. Ahí están, ¿no? No, esto es diferente. Los monstruos de alto nivel de Tier 4, Tier 5, Tier 3
sueltan sacros y ancestrales de más, bueno, con mayor potencial de poder de objeto. Básicamente va a ser más fácil sacar objetos de alto y tempower. Responding to this feedback, getting things tested, getting things into the game. So we're really excited to offer things like this. But there's situations where players will get into World Tier 3. They'll finish off a lot of the gear that they need inside Sacred Tier fairly early. 50, 55, 56. They start getting ready to make the transition potentially early into World Tier 4 to get into their Ancestral Tier. And then that can end up in a situation where by the time that you are level 65, 68, 70, you've kind of collected all the ancestral gear that you can get, minus uniques you might still be hunting for. Once you get into Aquí está comentando que a veces a nivel muy bajo, 65 o 66, ya tienes tú el equipo que busca, excepto únicos. Bueno, ha vuelto para hablar de sacro. When you fight a level 56 creature, the eye power minimum and maximum of that range increases by 2. So every monster level from that point forward, the eye power of the potential item is higher as a result of. Por lo menos con los sacros, cada nivel de monstruo adicional sube el mínimo y el máximo de poder de objeto en 2. Así que es más fácil que vayas cambiando objetos. Y también imagino que no consigan muy buenos al principio, ¿no? Que a veces pillamos un sacro 700 al principio, ¿no? Y ya no lo cambiaban. That was kind of aligned with some other things we're trying to make sure the players felt they were getting more powerful as time progressed. And part of that is ensuring the players have a sense of progress as they go. Que para tener una sensación de progreso mejor. And ancestral progression when you're getting into that part of the game. One of the things we want to try to ensure is that players do have the time needed to go and kind of gather items of value that they can use to put their build together. But we don't want the a ver si llega a alguna conclusión. The feeling of not feeling and not getting any real progress past level 70 in this case, if you're getting into your ancestral gear fairly early, that's not worth the cost of making sure that you've got your time to get your things together. So instead, we want to make sure that you have opportunities for upgrades as time goes on. Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Que no quieren que te termine el equipo antes de nivel 70. Sí, los enemigos son... Bueno, en pesadilla no. En pesadilla le pones tú el nivel. Pero sí, en el mundo exterior es tu nivel. Ahora está hablando por encima de nivel 100. Y va subiendo el mínimo en 1 también por encima de nivel 100. El máximo ya no, porque ya estará en el máximo, ¿no? Los 825. 820 era, ¿no? Que ya ni me acuerdo, macho. Bueno, pero el mínimo va subiendo por encima de 100. Así que cada vez tiene un rango más bajo y más fácil que te caigan objetos, ¿no? Por encima de 800 o lo que busques. It's much more likely to get the maxed out eye power rolls that you're looking for. Now, one change we didn't make as part of this is we didn't change the ranges on affixes that are attached to these. So the change that we're talking about here is getting you more weapon damage on your weapons, more armor value on your armor pieces, and more of the inherent resistance, which is so much more important now in seasons. Me está comentando, bueno, que va a conseguir pues más del atributo base, ¿no? Al tener más item power. Y que ahora van a mejorar la resistencia, así que es mejor, ¿no? Y ahora han hecho que los susurros, los cachés, la recompensa la tienen más 10 item power respecto a lo que podrías tener. Y los tochos, ¿no? Más 20. Dice que normalmente está basado en tu nivel de personaje, pero te da más, como si fuera tu nivel más 10, ¿no? O tu nivel más 20. Hombre, muchos cambios buenos, pero bueno, tampoco habría que ver cómo queda todo, cómo sincroniza. Pero en general todo es bueno, o sea, va a ser muchísimo mejor jugar, o sea, eso está claro. Y las mareas más 20 item power respecto al nivel. Incluso cuando empiezas, por ejemplo, entras a tier 3 y te vas a hacer una marea, pues más 20 item power a los objetos que salgan de ahí del cofre.
But this does not mean that the very best items in the game are going to be delivered. Y esto no pasa al máximo, o sea que no que puedas conseguir objetos por encima de lo que conseguirías en otro sitio. Vale, o sea, se caparía, ¿no? en el tope normal, ¿no? And again, the eye power cap is you mentioned 920 for Ancestral. 920. Yeah. There you go. Because I know there's a lot of people asking 820, 920. So. Yeah, we think that these are going to be some 920. players to feel they're getting Acaba de decir upgrades as they play through those content tiers in World Tier 3 and World Tier 4. que el máximo, o sea, bueno, luego lo veré porque no sé si me he quedado tonto, me parece que ha dicho 920 de máximo. Eso es un cambio, ¿no? Yo estaba viendo, digo, ¿estoy escuchando mal o estoy yo tonto o...? Era, no, 820 creo que era, o... The five bosses and being able to progress through them. You know, one thing that we talked about Uber Duriel and how, you know, King of Maggots. Exactly. No, bueno, el 850 lo quitaron hace tiempo. Uber Duriel. Ya no podías conseguir de los élites más de lo que salía en el mundo normal. Tables and everything associated with them. At least with Duriel, because that in itself is a level 100 boss. So what type of like kind of item power can you expect to find off of like? Yeah, you'll find eye power 920 stuff off Duriel. So there are unique items that Duriel drops that are only some of them are very new and they are coming in season 2. That only come from Duriel that are just really powerful, right? Dice que solo hay objetos de Duriel que son muy poderosos, que y Duriel suelta mucho item power, creo que ha dicho también 900 y pico, ¿no? In general, unique items that drop from these bosses they're not going to roll the full like 75 eye power range. You know, they're much tighter across the board as you kind of step up into the more powerful bosses. Vale, dice que los jefes más poderosos no van a tener tanto rango de item power, es lo único. Te van a salir más cerca del máximo siempre. De item power, no de los afijos. That is increased, but the uber unique items drop from that have a chance to drop, low chance to drop, but still will certainly drop from Duriel. Those are always rolled at cap, so they're always rolled at the highest eye power possible, and all of the affixes on the uber unique also always roll at the highest value. Vale, y dice que los super únicos que suelta Duriel, si te lo suelta, va a rolear al máximo y con los afijos al máximo. Si consigues un saco de Duriel, siempre va a estar al máximo con todo. No, el renombre no hay que hacerlo más. Si ya lo has hecho una vez. And again, like to reiterate, we still actually have more to talk about. We didn't talk about classes. We didn't talk about unique items. We didn't talk about unique item changes. We didn't talk about the damage buckets. And I will note, like unique item changes, like I said before, like pretty much almost all unique items, or nearly all unique. Bueno, dice que ya lo demás es para el día 10, ¿no? Que es resistencia, los cambios al daño, los cambios a lo único, los cambios a las clases. Así que para eso nos vemos el día 10 a la misma hora, imagino. Y ahora será el pregunta y respuesta. He has been summoned. He's on vacation. He's on vacation. He's watching though. But yeah, we're going to be talking about all that stuff. We're also going to be talking about you know the resistance changes and stuff that we've been talking about already today, and how it's going to be much more valuable for people to be ensuring that they have it on like rings and all those other. Well, and there are changes to the we're going to get into it, but there are changes to the way that it works. So. Dice, bueno, la resistencia va a haber cambios, cómo funciona. Like, there's a resistance boss, but like with the current resistance system, how is that going to work? And the 1010 stream is surely going to. Que bueno, ya nos lo explicarán el 10. No van a decir nada. And I will also note that on the 1010 stream, we will even be talking about the first update that will be coming even after season 2. Y bueno, el día 10 también van a hablar de un parche que están preparando para después de la temporada. And each of these updates are going to be adding new things, new ways of being able to enjoy the content and new features that players have been asking for. Incluyendo por nuevas cosas que los jugadores han pedido o nuevas formas de disfrutar el contenido. Will be in that October 10th stream as well, so people will get an early look of what the first update post season 2 launch will be. And of course, we have a lot more to even talk about at BlizzCon. Y en la BlizzCon también van a hablar de más cosas. Going to be at BlizzCon. Make sure to check it out. Of course, we'll be streaming, and there'll be more information about. I know, like
the BlizzCon collection items and everything that will be available for players to be able to. Y pues, unos objetos que vas a poder conseguir durante la BlizzCon o algo así. No sé si será comprando el pase de la BlizzCon o será de forma gratis o haciendo algo, ya veremos. Pero bueno, va a haber objetos exclusivos de la BlizzCon en Diablo 4. Bueno, y en otros juegos. You can bug all of us in person at BlizzCon. So make sure to, if you are going to be coming to Anaheim, to check it out. And if you're interested in coming, of course, you can grab a ticket to BlizzCon, which is in early November. So good, first weekend in November, Friday and Saturday. All right. One other thing that we did want to talk about is there's some changes that are coming in regards to Smoldering Ashes. For the free tier of the battle También van a cambiar las cenizas del pase gratuito. To the experience items that we were talking about, where the tiers of the Smoldering Ashes were pretty deep in, que estaban demasiado tarde en el pase. And everything like that. And I know one of the big changes that we're doing is the character level requirements for those specific tiers with Smoldering Ashes have been reduced. Van a reducir los niveles que requieren de personaje también. Which is really nice. Earlier within the actual battle pass as they're playing through. Sí, tanto nivel de personaje como antes en el pase de batalla, las dos cosas. It's like it's now when you go back to the when you go and you actually open up the battle pass, you'll see that you've already unlocked the Smoldering Ashes. You can go right and spend those in your season blessings. On new season blessings, yes, there are 3 new season blessings. 3 nuevas bendiciones de temporada. That will be part of the new battle pass, of course. And of course, one other thing with the battle pass is there is going to be new town portal skins that will be unlocked. Y los nuevos portales que vamos a tener en el pase de batalla. Creo que dijeron que había uno gratuito y uno en el de pago, creo. Skins available in the battle pass as well. So yeah, I like this angelic sort of feel to this one. Angelic. Yeah. Very cool. Yeah, you can look like you're friends with Imperius or like best friends with Imperius with your new town. And again, portal. the free track. Exactly. Yep. Imperius, Inarius, sorry. Well, any of the yeah, technically, just pick it would be more angel. orange, I would say, if it was Imperius to match him. So I've been playing some Heroes of the Storm lately. So. Love Comprar cosas para revender que no se han agotado tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, si alguien lo quiere hacer, es libre Gandulf. Which is we are bringing more Diablo 4 players into the world because we're here to announce that Diablo 4 is actually going to be launching on Steam with the launch of Steam. Diablo 4 va a estar también en Steam. Diablo 4 will be available con la temporada 2. Being on Steam, of course, is it carries over the same elements as all the other or all the other platforms. So cross-play, cross-progression will. Y bueno, es cross todo. Day one for anyone who does purchase on Steam. Así que puedes jugar como si estuvieras jugando cualquier otra cosa. They can of course play together from both sides, which is awesome to see. So wishlist will be available immediately after the stream for. Y se va a poder añadir, ¿no? a la lista de. En cuanto acabe esto. La pena es que no esté solo en Steam. Podríamos por fin ver los números de jugadores de un Diablo. Una pena que no, porque solo vamos a ver los de Steam, ¿no? Pero bueno. I'm really impressed, by the way, that we got through a lot of content here in a pretty efficient manner. So fast. We actually are going to go through some Q&A from everyone in Twitch chat. So if you actually have a question and you're in Twitch chat, feel free to ask the question. We'll try to grab as many questions as possible. And I'll use my bueno, ahora están diciendo que preguntéis si queréis por el chat de Twitch. También van a traer de los foros que... Correctly, but I know we will start off with one first question here as we grab more within the group. But what plans do you have for itemization? Yeah, so we've obviously got a ton of feedback about the feeling of earning rewards in Diablo 4 and the feeling of like the power of those items and how interesting they are and how easy they are to compare and what the path towards getting like perfect items feels like and really what players are meant to do once they reach like that. Se está diciendo tanto y no diciendo nada. Casos generales, ¿no?
que están buscando cómo la gente busca objetos, cómo los mejora, etcétera, etcétera, para que los quiere. Dice que ahora están tomando los primeros pasos, usando el feedback, pero que tienen muchas ideas en diseño que ya llegarán cuando estén, ¿no? Dice que tienen grandes planes para la itemización en el futuro. Yeah. All right. Quick question here from Cursed47. It's great to improve mounts, but what will you do to fix and address open world items? Teleporting from Nightmare Dungeon to Nightmare Dungeon sometimes isn't very fun and wasn't the best way to fix the time issue. Is there more plans for open world elements? Se está preguntando si van a tener más cosas por el mundo, porque bueno, la gente hay veces que solo se transporta de mamorra en mamorra y eso no es muy interesante. Si piensan hacer algo más para estar por el mundo, aunque bueno, algunas de las cosas que ya han anunciado ya de aceptar más por el mundo, pero bueno. They're asking if there's going to be some more plans for some open world content or anything that will be on the open world. And I think a lot of this ties back to some of the stuff that you're actually seeing in Seasons. Because Seasons actually ends up adding a lot more. Básicamente son unos jefes que para poder invocarlos tienes que farmear ciertas cosas que salen en ciertos sitios. Y bueno, incluso dos de los bosses te sueltan el material para invocar el boss más tocho de todos. Más o menos, un resumen muy rápido, ¿no? And gameplay that's occurring in the open world. And so with Season 2, you see things like Blood Harvest. the new Blood Harvest, exactly, and some of the changes like the monsters being on level with you in open world, and the changes that... Aquí está resumiendo, ¿no? Que los cambios que ya han dicho, que en general pues ya hace que la gente vaya a estar algo más por el mundo, ¿no? Bueno, de hecho, incluso también, ¿no? El evento nuevo este de cosecha de sangre. Está diciendo que, claro, si quieres ir a los jefes nuevos, tienes que estar por el mundo más. But as we continue to march forward and we're looking at, I mean, we showed the content chart earlier with all of the bosses and the way that we're sort of thinking about various parts of the endgame experience. There's a lot of room there for us to continue to create more. Este es el plan, ¿no? En amarillo están los jefes. La flecha indica dónde tienes que farmear para poder invocarlo. La flecha de antes me refiero. Y ya está. Bueno, realmente son solo 5, lo que pasa es que 2 también aparecen en el tier 3. Que ahí parece que hay más de 5, ¿no? Hay 7, pero vamos. 2 son repes. Adding it and the relevance of the content in the world, right? Because if there's content in the world, but it's not relevant, then you're just riding past it, right? That's absolutely right. Yep. We have a question. No, Lily sigue igual. Que no han dicho nada. No está incluida en ese. Además es que Lily va a seguir dando cosméticos, ¿no? Todos estos dan únicos exclusivos. Duriel puede dar Uber únicos, cosas así. No son solo cosméticos como Lily, ¿no? Lily va a quedar un poco aparte, ¿no? ¿Nivel? ¿Pedido quitar el máximo nivel de los glifos? How we look at power progression in Diablo 4, particularly we talked a lot more about this before launch, and a little bit before Season 1. Diablo 4 is que está hablando de cómo hacer el progreso de poder. Dice que Diablo 4 está pensado para que tenga un cap de poder, que no haya poder infinito. Pero que van a buscar más formas de ofrecer poder de formas que sean pues, interesantes y divertidos y que no sea simplemente repetir lo mismo. Yeah, I think if I think about the reasoning behind that question, I think part of it. Bueno, si piensa detrás de la razón de preguntar eso. We talk about cap power progression, which has good reasons, like you're talking about, but also. Bueno, dice que lo típico de que quieren capar el poder máximo. Pero claro, los jugadores también se pueden quedar sin cosas que hacer. Que bueno, que hacer subir los niveles de los glifos sea una forma de dar más contenido de hacer a la gente, pero que bueno, que no es lo que están pensando ahora mismo.
it's not even just having more things to do. It's making sure that there are more things to do that impact the performance of my character, and I feel like there's more ways I can get At stronger. endgame yes. Right. Bueno, dicen que no solo quieren que tengan más cosas que hacer, sino que sean más cosas que hacer que sean diferentes o interesantes. Y Add more to that experience, particularly as players level 100. Yeah. Look forward to more of those, updates as we continue. dice que en el futuro pues habrá más mejoras en ese aspecto. Mavastra says, could we have a Paragon board reset button? Un botón de reiniciar los paneles de Paragon, For a set amount of gold or something. aunque cueste oro. Won't talk about anything today, but Dice que no va a decir nada hoy. Yeah, wink. what an interesting idea. Pero bueno, guiño, guiño. An interesting There you idea. go. Dice que es una idea muy interesante. Question that we have is, O sea que lo van a meter, ¿no? A lo mejor en el parche ese, ¿no? Después del parche. DEYV. Question about Uber Uniques. Is there a chance for you guys to improve Uber Unique stats? Bueno, mejorar las estadísticas de los super únicos. We're going to get discussed, I think, a little more next week when Dice Adam's que, going bueno, to talk que la about semana que viene hablarán más de los V únicos. or classes and the various like item bucket changes and things, or the affix and skill bucket changes they've made. So I think that's a good question for that group to answer as part of that conversation. But I suspect that there are opportunities for us to make some improvements. Pero dicen que bueno, que habrá oportunidades para mejorarlo, básicamente. JJ Lafrite says, is the stash search usable for legendary powers and affixes? Yes. Yes. Ha preguntado si cuando buscas en el alijo, busca también en los afijos y no solo en los poderes, y ha dicho que sí, en las dos cosas. Bueno, es que lo ha dicho antes, la gente es que no presta atención, pero bueno. Puedes buscar crítico y te sale todo lo que lleve crítico, cosas así. Bueno, más cosas para mejoras de clanes, es muy difícil traquear cosas o manejarte como oficial o líder y demás, no sabes nada de la gente, ¿no? Ni cuando han desconectado, ni cuando han hecho algo, ni... Yeah, we'd love to add more social options. Dice que in le particular le gustaría más opciones sociales, especialmente en los clanes, for clans to do together, and that's y más cosas que hacer juntos. more to share on in the future. Pero bueno, que hablarán de eso en el futuro. Ahora mismo no hay nada. Receiving more coins in the battle pass instead of 666. And I Bueno, know that si nos van a dar más de 666 platino haciendo el pase de batalla, players would receive platinum, and then they wouldn't be able to actually end up using that platinum to be able to grab something from. y que from bueno, the- que había quejas porque esa cantidad no daba para comprar nada en la tienda. Because there's going to be options now Yeah. that will meet that specific amount. So Bueno, dicen que mínimo van a meter cosas que valgan menos de 666 para que la gente pueda comprar siempre algo, Sepulus? Look, I pronounced it pero right. no ha dicho nada más. O sea, que no han dicho que vayan a subir la cantidad, simplemente que va a haber cosas que cuesten menos que 666. On set items. Y si va a haber novedades con los objetos de conjunto. So in terms of the number of uniques we're adding every season, we've been sticking to around 6 so far. Dice que nada de eso, 6 as part of season 2. pero que van a pensar meter... I believe in the blog we talk about some of these numbers. Van a meter más de 6, parece que ha dicho únicos también esta temporada, que es la otra pregunta que ha hecho. Season 2 right now. Yeah. We'll be continuing to evaluate these counts as we go. Dice que la cantidad que meten la van evolucionando sobre la marcha para ver si tienen que meter más o menos. But we also want to continue to add new legendary aspects as well. Yeah. In more ways you Y can también quieren meter más aspectos legendarios. before you hit like World Tier 3, right? Yeah, and in general, season 2 is represented. Like, we think that there should be more Yeah. in a season, and season 2 is represented in that direction. Sí, bueno, dicen que en general piensan que la temporada tiene que tener más que tenía la 1 y que la 2 pues es eso, más de todo. How is Duriel going to compare to Echo of Lilith regarding difficulty? Yeah, that's a really good question actually. So, ¿Cómo va a ser Duriel de difícil comparado con Uber Lily? She is very, very difficult. We've made some adjustments to her to make her a little bit easier for players of different builds to take down, which I think you've seen some of those changes even during the course of season 1. But in season 2, Duriel is designed not to be at that same level of difficulty. Ya no está pensado para ser tan difícil. To go and fight Duriel, and you could fail. Right? So like we want to make sure that if you have gotten No es tan together difícil and you know porque the fight really well and you've got the proper amount of poison resist, which I recommend. necesitas materiales para invocarlo, así que no puedes hacerle infinitos intentos. Y tienes que farmearte equipo de resistencia a veneno para poder enfrentarte a él. It's going to be less difficult Así que overall. si preparas la build correctamente, Duriel es más fácil que Uber Lily. I'm going to try to combine Uber Duriel, no se entiende. to one here because I think they're pretty similar in terms of, or at least we can talk about them both together.
Team Loose Leaf asks, will the 5 new bosses you target farm be a permanent addition after Season 2? Don't answer that. Esta pregunta ya lo han dicho, que si los bosses se van a quedar para siempre, sí. Thanks, Joe. You But have then to say it before I you did ask it. the I was question. saying I was going to through it, combine Adam, talk through it. And then now I can't even find the other question, but it was related to. Oh, here it is. Fat Teppy says, do you guys have any plans for Eternal Realm content, something permanent that isn't just seasonal? Which I do want to note. Si tenéis más cambios, como pregunta siempre al Reino Eterno, que no sea solo de temporada. Ladder items that we were just talking about will be going beyond Season 2. And then they also will be part of the Eternal Realm, Day 1 with Season 2. Por ejemplo, los jefes estos van a estar en el Reino Eterno y Partake in farming those, los poderes también, etcétera, ¿no? in items themselves. So, And yeah, the other Aunque side bueno, is- imagino que el vampiro no estará, pero bueno, creo que es lo que ha dicho. Beyond just the bosses, yeah. O a lo mejor, claro, es que se puede referir a que estarán en el futuro en el Reino Eterno, Oh ¿no? wow, it's already Porque el Lothir imagino que no va a estar en el Reino Eterno hasta que acabe la temporada, por ejemplo. We do see that there's Que lots es el of vampiro. for players in Eternal Realm and in Seasons to go and engage with different kinds of content at different points in progression. Pero bueno, So we are excited about trying to provide more of those opportunities as we kind of continue on development for Diablo 4. Part of making the game better is making sure that it's more fun at those stages, particularly World Tiers 3 and especially World Tier 4. se están centrando mucho en hacerlo más divertido en los niveles de mundo 3 y 4 especialmente. to craft specific nightmare dungeon. Si va a haber opciones para craftear mazmorras de pesadilla específicas. Yes. Sí, We are still kind of talking about pero están how hablando we want players cómo to lo engage in quieren Nightmare Dungeons and hacer, what makes it most fun for them. So we're in que es lo constant más conversation divertido para los with jugadores, feedback, cómo se quieren relacionar con la mazmorra de and pesadilla. analytics and also just general player feedback. And we're taking all of these things into account. So it is one of the things that we're thinking about. Bueno, que es una cosa de las que están pensando al menos. From Digital Wizard 91 regarding endgame boss mechanics, is there any visual Hombre, mínimo han nombrado 3 que necesitan resistencia, creo recordar. Uno rayo, uno frío y uno veneno. El del vampiro no han dicho nada y de... you'll I know we Y showed creo que de otro tampoco. We showed some of the stuff on traps, Yeah. right? But there are other. De Barsan creo que Yeah, tampoco and han they dicho even nada de showed resistencia. the boss like quick little intros as Yeah, they're it's kind the of coming intros, in. right. But like you can, at least with Gregor, like you can kind of see some of his mechanics that are in play there regarding the tiles. Que es el de rayos, por ejemplo. Where they're going to be hitting when encountering this specific. Este es el de frío. changes for sure. Y este es el de veneno. VR Bulbul. Un Are poco you bizarro, going sí. to be able to save builds to a wardrobe like Diablo 3 potentially in the future? Oh, builds, yeah, like you can with transmogs right now. Yeah. Si puedes guardar builds en el futuro, To add in the future. como Diablo 3. Dice que algo le gustaría añadir en el I said futuro. that on stream before, actually. now that I think about Yeah. It continues to be true. it. Yeah, continue to be true. Dice que ya lo dijeron y que sigue siendo cierto que algún día lo meterán. This from Intrepid Gamer. Are there any plans for like adding a trade interface where players aren't having to actually use like other third-party tools, like going over Discord or something like that to potentially sure. find opportunities to find other users that might. Bueno, interfaz para buscar jugadores, ¿no? Chat right now. But I think we're really, as part of the season, like with the material trains can be available for players to use to some of the bosses. I think we're starting to see players begin to stress the systems we have, and based on their feedback, it's going to advise a lot of how we want to like think about trading in the Está diciendo que ahora va a haber más comercio con lo de los materiales para invocar bosses que se pueden comerciar y que la gente va a pedir más, tener formas de buscar gente. the kinds of things you can trade, stuff like that. Y que, bueno, Arcadium que pensarán cosas, W básicamente. says, previously, the idea of permanently upgrading our Codex of Power with extract. Pero no es todavía eso el de Gar. Are you guys still A interested? esto me refiero. Lo otro a lo mejor es más cerca. We want to make the Codex of Power better in. Bueno, quieren mejorar el códice de poder, que habrán vuelto a preguntar lo de siempre, ¿no? De si se salva cuando consigues uno con el afijo más alto y todo eso, ¿no? Like things like leaderboards, which we've already talked about. That is actually a Coming in season 3. Yeah. season. Bueno, los leaderboards, las clasificaciones vienen para la temporada 3. Those will be available in season 3. Fujina TV says, "Do I need to buy the game again in Steam, or is there any?" Tengo que volver a comprarme el juego en You Steam. bought it before. You
don't need to buy the game again on Steam. It's your choice. If you prefer to play on Steam, you can. Pero But, dice like, let me clarify. You do need to buy the game again. si quieres jugar en Steam, tienes que volver a If you already comprarlo. have the game, of course, you have the option of playing it on the other platforms. Specifically from that front, there's some people that prefer to purchase games on Steam and have it available there, so they have that option now, starting with Season 2 on October 17th, when the game becomes available on Steam. So, trying to think here, I've now lost track of where I Pero was. si ya lo dije, no te lo compres. Ya está, más o menos lo que ha dicho. Again has another question. Diablo, or at Diablo, is there any changes planned for glyph experience cap, removing or increasing the level cap on glyphs? Will give us more reasons to run Nightmare Dungeons on repeat. Yeah, I kind of answered this a little bit before. So we are looking at ways to make sure the players. Bueno, aquí ha preguntado lo típico de que, bueno, tener más cosas que hacer, que no sea repetir mazmorras de pesadilla. Está diciendo que ya lo ha dicho y, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Que todo lo que han metido nuevo precisamente es para que la gente haga cosas diferentes, ¿no? Yeah, I mean, we talked a lot about the changes in Season 2 that relate to leveling up to 100. And a natural consequence of this is that more players are going to reach 100. Yep. Y ahora también más gente va a llegar a nivel 100. Something that we're spending a lot of time thinking about. VZat says, can Duriel drop 920 item power rare items or just Uber units? No, the items that drop from Uber Duriel. Te han preguntado si los raros van a ser también siempre al máximo item power, 920S como los V únicos. Dice que no, que los raros va a tener su rango. That's really more the focus there. The unique items obviously will have a much tighter range than the 75 high power swing of rare items, but the Uber uniques will always be at 920. Dice, los únicos van a tener un rango más pequeño que los raros, pero tampoco va a ser siempre el máximo, pero los sub únicos, si te salen, siempre van a estar al máximo de Uber Duriel. A lot of questions about loot filters. Filtros de botín. Plans or discussions regarding loot filters that you guys want to talk about. I'll just acknowledge that being able to filter your loot is part of ARPG that many players reconoce que es algo que la gente quiere, básicamente. And it's something that we're exploring. Y es algo que están trabajando, pero que no tienen nada que decir, básicamente. There is a question from Misfit Dio, which is, will Nightmare Sigils rotate within the season? Or will it be the same dungeons? ¿Habrá nuevos sigilos en la temporada? It's going to remain the same set of dungeons for the season in the current format. You know, we can talk about what rotating them more frequently would feel like. It would mean invalidating keys after a period of time, you know, or having a smaller selection of dungeons overall that rotates more regularly. But right now, we've really focused on making sure that we've got, you know, the set of like 25 really exciting Nightmare Dungeons to engage with the season. Creo que han preguntado si van a cambiar durante la propia temporada los sigilos. Y ha dicho que no. Creo que había entendido mal la pregunta, porque la respuesta no tenía sentido. Supongo que han preguntado que en una misma temporada vayan rotando los sigilos que te salen. Dicen que no, que van a ser constantes a lo largo de la temporada. Por ahora, siempre. I don't have any announcements on additional stash tabs, but what I can say No hay we recognize that más huecos de alijo ahora mismo, continues to be a need and that there will aunque continue to saben que hay una necesidad de improvements to más mejoras a la hora de guardar objetos, players want to store a lot of items. ya que los jugadores de estos juegos pues les gusta guardar cosas como a mí, Area, seen some of them here. y que van a hacer mejoras constantemente. Algunas las veremos ahora y otras pues bueno, dentro de 10 años. And you know, we went through all the Season 2, Season of Blood changes, or new Season of Blood mechanics that are going to be coming for players on October 17th. Again, Season 1, which is Season of the Malignant, actually ends on October 17th. And Season 2 starts also on October 17th. Bueno, dice que la temporada empieza el mismo día que acaba. La fecha la dirán en un blog que va a estar justo al terminar el stream. For Season 2 to actually start at 10 a.m. Pacific on the 17th. A las 10 a.m. Pacific. You have that ability of being able to do so. So we will actually Y a MPT son las 7 de la tarde on October en 10th España, with Mr. Adam Jackson, who will be la península. all the
class changes, class balance changes, class updates. As again, the resistance updates that are Bueno, coming. está volviendo a decir lo que van a hablar el día 10. The damage bucket updates. Las resistencias, los cambios al daño. Power and critical. Lo único y los cambios de clase. Updates that are coming, plus unique item updates that we are going to be covering off. Of course, we'll have a Q&A associated with that. So there's a lot to talk about on the 10th as well. Todavía no habrá... Bueno, enseguida habrá resúmenes en páginas. Immediately after that stream. So Ahora mismo parece un poco pronto. what is currently Pero bueno, a lo mejor ya hay alguno. For people to kind of sort through and read through all the changes that will be coming with the new Vamos a game. ver. But yeah, thank you guys for joining us. Bueno, aquí tienes un resumen Season 2 is en October inglés. 17th, and again, Diablo Pero bueno, es que resumir la hora y 30 y tantos que han estado hablando es un poco difícil, ¿no? Son 50.000 páginas. To talk about 121 on the 10th as well. Sorry, forgot about that. Our future plans with season 2, and of course, more to talk at BlizzCon. So, thank you guys again from the whole Diablo 4 team here at Blizzard. No, pues aquí acabamos. We'll see you next week for the October 10th stream. Han faltado 5 minutos para las 2 horas. Y nada, pues muchísimos cambios. Todos buenos, diría yo. Yo creo que ninguno era malo. Más cosas que hacer, muchísima calidad de vida. Más progreso en el equipo, también hacía falta. Bueno, todo el tema del efecto de temporada mucho más interesante para construir build. Pero bueno, hasta que no estén todos los datos tampoco podemos hacer maravillas con los poderes vampíricos. Bueno, esa es la cara del director. Si el director ese no tiene otra cara. Tiene ahí más variedad de caras que el Capitán Marvel. Bueno. Está bien. Pero es que, bueno, hemos visto la mitad, ¿no? Nos faltan todavía los cambios de la semana que viene, ¿no? Pero una burrada de cosas. Que, bueno, el juego va en el sentido correcto, que era lo que necesitábamos, al menos. Y bueno, sí, la gente que pregunta todas las cosas que queremos, al menos todas dicen que las quieren meter en algún momento cuando les dé tiempo a hacerlas, que al final esto lleva su tiempo. Quieras que no, todo hay que programarlo, aunque ya existiera en otro juego, dicen. Nadie, porque existiera en un juego anterior, nadie te lo programa gratis en un juego nuevo. Bueno, pues nada, yo por desgracia tengo que salir.